hacker, pentester, libertario. Hoy en The Hacker Style vamos a hablar con un clásico de la escena en Estados Unidos, con el mítico Rec 2. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 19 de The Hacker Style. Hoy vamos a hablar con Rec 2, con uno de esos clásicos en la escena internacional del hacking. Rec 2 es un puente perfecto para entender cómo son los grupos de hackers en Estados Unidos, cómo nació allí un poco el hacking, cómo es la escena y cómo son los congresos y todo aquello que hemos mamado, digamos, de aquella cultura y que hemos traído aquí. Con él vamos a hablar de nuestros clásicos, vamos a hablar de las inteligencias artificiales, de la emergencia climática, pero nos va a enseñar también un montón de libros, un montón de anécdotas y cómo él ve la vida. Así que, sin más, vamos a ver qué nos cuenta desde Hispagatos, el clásico y mítico Rec 2. Bueno, pues aquí estamos con Rec 2 de Hispagatos. Lo primero de todo es preguntarte qué tal estás. Muy bien, ¿y tú? Yo encantado de tenerte hoy aquí con nosotros. Con nosotras ya sé que es además complicado hablar con alguien como tú, así que muchísimas gracias por estar aquí. De nada, hombre. Y, Encantado. y lo primero que te voy a preguntar, un poco, voy preguntando a la gente según el perfil que tienen, y el tuyo es uno muy interesante, con el que además comulgo mucho. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué significa para ti ser un libertario, un anarquista? Bueno, yo es que, a ver, es un tópico largo también, pero voy a intentar resumir. Yo me considero, a ver, mi familia tiene ramas anarquistas de hacía tiempo, es una de las razones por las que tengo una familia en Estados Unidos, porque vivieron de aquí y tal, pero bueno, para no enrollarme mucho, básicamente yo voy a algo que me decía mi bisabuelo, se lo dijo a mi abuelo y mi abuelo me decía a mí también, es que no podemos ser anarquistas viviendo en una sociedad capitalista. Ujú, Entonces, o burguesa. En esa totalmente. época se usaba mucho más de eso. Podemos ser simpatizantes del anarquismo. Entonces, Ujú, yo me considero, yo creo que tenía toda la razón, yo me considero simpatizante. O sea, yo soy una persona que la vacunen, la Peter, ujú, y digo, hostia, pues sí, pues estoy de acuerdo, 100%, tal, me gustan los valores, pero sé que para vivir eso es ujú, muy difícil hoy en día, ujú, ¿entiendes? Tenemos que pagar el alquiler, tenemos que... Es más fácil cuando eres joven, básicamente. Pero ujú, conforme te haces mayor, tienes una pareja, tal, ella no es simpatizante con el anarquismo, ujú, tu familia no es simpatizante con el anarquismo, muchos de sus amigos no son simpatizantes con el anarquismo. Es muy difícil llevar ujú, ese contraste de lo que uno ama a lo que uno quiere, ujú, ¿entiendes? Y lo que puede hacer. Entonces uno intenta llevarlo de esa manera. Entonces por eso yo me considero un simpatizante, ujú. ¿entiendes? Muy bien Que explicado, sí, sí. algo así. Pero bueno, hay cosas así, por ejemplo, el municipalismo libertario, digamos que hay una parte más ideológica, pero hay algunas cosas que se pueden poner, digamos, a la práctica, ¿no? Antes decías Bakunin, por Claro, ejemplo, él hablaba de que se podían generar comunidades y sociedades de hasta 100 individuos, 150 individuos, etcétera. Y un poco comulgar con ello es intentarlo. Si es verdad que está todo saturado, ¿no? Es como yo lo veo, ¿no? Está todo muy saturado, pero bueno, esa idea de generar comunidades, espacios, casas ocupadas, pueblos, etcétera, pues se sigue intentando llevar a cabo. Eh, hombre, claro, claro. Y todos los días y en todos los países del mundo. Y eso me alegro. Y he formado parte de algunas cosas así cuando era más joven. Entonces, o sea, no estoy diciendo que no se pueda. He dicho que soy simpatizante. Que sí, soy sí, sí, simpatizante. no, no, claro, sí, sí, Claro, el hacking, el mundo del hacking tiene mucha correlatividad con las morales anarquistas, ¿entiendes? totalmente. Descentralización, Ujú, ¿entiendes? La ética hacker, casi todos los puntos son ujú, muy... Básicamente es como si hubieran cogido pillado de un libro de anarquismo, ujú. ¿entiendes? De las mismas teorías, ¿entiendes? Descentraliza, ¿entiendes? No, don't trust a ninguna Sí, al autoridad, poder, sí. cosas así, todo básicamente viene a lo mismo, ¿entiendes? Y claro, eso son cosas que siempre me han llamado la atención.
siempre han ido paralelas en mi vida. Y por una manera u otra he acabado, ¿entiendes? Siendo simpatizante de las dos cosas con las que más me siento identificado, vamos. Ahora justo te voy a preguntar por esa otra gran cosa seguro con la que estás identificado, que es ¿qué significa para ti ser un hacker? Vale, eso es otro tema mucho más grande todavía y mucho más oscuro también, porque vamos, no hay tantos libros y los que hay no llegan mucho a España, desgraciadamente. Los e-signs de los hackers originales de los 70, yo tengo muchos que he ido cogiendo de las BBS y Fidones de su época, menos mal. Pero si lees ahí las cosas como las que yo he leído, te das cuenta como la gente, todos tenían en particular unas maneras de pensar, no iguales, pero parecidas. ¿Entiendes? Que yo digo que Steven Levy era un escritor que también era periodista, que estudió a los hackers durante un tiempo de diversas backgrounds, diversas clases, y pues llegó a la teoría de la ética hacker, ¿entiendes? Y claro, en esa época todo el mundo estaba de acuerdo. ¿Entiendes? Y ahí donde viene el Mistrust Authority, ¿entiendes? Descentraliza y todo esto. Y he sido cuenta que todos tenían esto, porque estudió a Richard Stallman en el MI, la gente de los trenes, estudió a otros que eran más, gente que era más rebelde, porque tenían quizá el Legions of Doom. Toda la peña de esa época, básicamente, él los ha pasado. Steve Jobs también lo nombra por ahí, aunque ahí el bueno era Wozniak. Pues yo siempre, porque a lo mejor mi influencia de cuando vivía en Estados Unidos, siempre me influencia por esa manera de lo que es el hacker. Entonces, para mí el hacker no es la persona que roba bancos. De hecho, para mí un hacker nunca haría eso, en mi parecer, de lo que yo he conocido alrededor mío. ¿Por qué? Porque un hacker no tiene por qué robar un banco de primera. Un hacker puede a veces romper la ley, no sé si eso está bien traducido al español, puede pasar cuando ve que algo es inmoral o por una manera ética. Entonces, hay leyes, por ejemplo, que están en vigor que no son éticas. Tal cual. El hacker, cuando ve que una empresa está manipulando a sus usuarios, pues puede romper la ley. Claro. Es una línea gris, pero yo nunca lo veo como una persona que va a hacer carding, ¿entiendes? Aposta no. Hay casos en que yo conozco a gente que es, sobre todo en Estados Unidos, porque allí sabemos que no tienen sanidad pública. Entonces, ¿qué pasa? Que han estado contra la pared, les han quitado las casas, porque a lo mejor han tenido cáncer y deben un montón de dinero a los bancos. Que a lo mejor el exploit, en vez de haberlo puesto en Backtrack, que era una lista de correo muy fuerte, pues a lo mejor la ha recibido, ¿entiendes? Por $500,000. Eso sí que lo puedo ver, que pueda pasar en situaciones extremas. ¿Qué pasa? Que luego los medios de comunicación cogen esto y a lo mejor la mafia rusa coge y usa esos exploits para hacer maldades o crimen. Entonces, claro, lo llama a ellos hacker. Para mí eso no es un hacker. ¿Entiendes? Una de las cosas que me dijo un buen colega mío de Estados Unidos cuando me mudé, dice, mira, imagínate que yo encuentro un 0-day. ¿Ves? Yo cojo, lo pongo en Backtrack, hago full disclosure, lo que sea. Entonces viene mi tío, lo coge, que es informático, lo bastante como para hacer daño, lo modifica un poco y hace algo malo con ello. Bueno, malo entre comillas. Digamos que hace algo con un... Lo guaponiza, sí, se entiende. Sí, eso sí, pero lo hace de una manera por dinero, no lo hace por cambiar el sistema, por algo, no, lo hace por dinero, o sea, por ego, básicamente, puro ego, ¿entiendes? Entonces, claro, ¿quién es el hacker? El hacker es el que sacó el 0-day, el que lo descubrió y el que lo hizo público, ¿entiendes? El otro es un script kiddie que cogió el exploit de este tipo en C, lo modificó un poco, pero nunca lo habrá encontrado. Entonces, para mí el hacker es eso. Para mí el hacker es el que tiene el instinto explorador, el que es rebelde, el que va y busca las cosas, el que no se queda diciendo, no, eso es muy difícil. No quiero leer una man page, porque eso, mucho lío, prefiero ver un vídeo. Buenísimo. Eso para mí es un hacker. Para mí un hacker es el que se esfuerza, va al extra mile, ¿entiendes? El que dice, no, a mí la universidad me ha enseñado esto, pero eso para mí no es nada. Y va más, investiga y no duerme, ¿entiendes? El que ve algo, una injusticia por la calle y dice, eso es una putada, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo sé bastante de esto, de tecnología. Y ojo, que la hacker tampoco es el que de la tecnología. Hacker ha sabido toda la historia humana. ¿Ves? El que hizo fuego es un hacker, ¿entiendes? Estaba probando cosas, ¿entiendes? Da Vinci, un hacker. Toda la peña, inventores, hackers. Los que han quemado las hogueras, pues, brujos, hackers, ¿entiendes? Toda la peña, siempre así, pero siempre tienen eso en común. Son gente
que no sigue las normas de ese momento, lo que está preestablecido. Se entiende. Entonces, son tantas cosas en sí hacen a un hacker, que no tiene por qué tener todas, pero todos tienen en común unas cuantas. Sí, a mí me viene a la mente que comentabas un poco lo de los bancos. Para mí hay una acción de no hace muchos años, que además es de quitarse el sombrero, que hizo Phineas Fisher, y es que entró dentro de un banco en las Islas Caimán, se llevó bastante dinero y dijo, bueno, si hackeáis cosas importantes, os doy dinero. Me pareció como una acción hacktivista, digamos, que también podemos hablar un poco entre esa línea, entre si hay diferencia para ti, yo creo que sería la pregunta un poco con Mucha ese diferencia. entre hacktivista y hacker. Porque él no lo, claro, obviamente. Es que vamos, es que también, es que a mí esto de sombrero blanco, sombrero negro, hacktivista, son términos que se ha inventado los medios de comunicación O o las la empresas. gente de negocio, de empresas, incluso gente que a lo mejor eran hackers cuando eran más niños, pero luego hicieron su empresa de ciberseguridad y ya no les interesa que les asocien con eso. Pues para mí son términos así. Que no, yo no era Black Hat. Y se inventan términos que son militaristas casi todos. Totalmente. Pues, ¿qué pasa? Que son muy diferentes, porque una cosa es por ego, hacer algo, usar tus conocimientos para mal, ¿entiendes? Que vas a explotar a otro trabajador. Y otra cosa es cuando estás usando tus conocimientos para el bien de la humanidad. Aunque sea eso rompiendo la ley a veces. Claro, porque a ver, que no digas a mí cuántos ladrones hay legales en las Islas Caimanes. Claro. Entonces, lo que hizo Phineas Fisher, entre comillas... Sí, que roba un ladrón. Claro, exactamente. Entonces, ¿ves por dónde voy? Entonces, esto no es por ego. Él no lo hizo para hacerse rico. Él lo hizo para ayudar, para levantar a las masas, para que todo el mundo siguiera y porque tenemos que acabar con estos ladrones legales. Además, hizo un manual muy bueno que recomiendo a la gente, que es cómo hackear un banco, que lo busquéis. Lo escribió además en castellano, así que os recomiendo a la audiencia que echéis un vistazo a esto, porque no solo te explica cómo lo hizo, sino cómo se siente, qué cosas se le pasaban por la cabeza, agradece mucho a la comunidad, habla mucho de comunidad, un poco, para mí es bastante héroe en ese sentido, porque representa muchos valores muy interesantes. Y es valiente. Muchas de las rimas de Zapata, por ahí. También, etcétera. Entonces, un poco echad un vistazo un poco por ahí. Y aquí te preguntaría, Rec2, si tienes algo ahora entre manos que puedas y quieras comentar, algo que te apetezca. Tengo muchas cosas entre manos. ¿Te refieres en plan tecnología? En plan... Lo que tú quieras. ¿Algún proyecto? Lo que tú Tengo muchos. A ver, estoy ahora mismo pasando un montón de software que yo hice hace tiempo en C y bueno, y luego más tarde en Go y ahora estoy en Rust. Lo estoy pasando todo a la RISC 5. ¿Por qué RISC 5? Porque me aparece, igual que me aparece genial el software libre, parece que es una de las mejores cosas que han hecho los hackers, ¿entiendes? También ayuda a la humanidad. Pues esto es hardware libre. Sí. Es lo que en 20 años nos va a liberar de tener que usar Intel, AMD, ¿entiendes? Ojalá, entonces, ojalá sea menos, de hecho. Claro, eso. A mí me gusta poner mi esfuerzo. Cuando yo salgo de mi trabajo normal, ¿entiendes? Que es seguridad ofensiva, ¿entiendes? Yo hago mi trabajo de verdad, que es mi pasión. Mi pasión es ayudar, es la tecnología. Entonces, claro, pues tengo aquí de hecho, tengo aquí uno, este es con el que hago las pruebas. Claro, este es un RISC 5. Qué guapo. A ver. Y este, para que lo quieras ver, el Vision 5 viene de China, o sea que flipas. Sí, ahora hay un poco de polémica, ¿no? Con China, porque están acusándola por el tema de RISC-V, ¿no? El tema de que está robando, digamos, propiedad intelectual cuando el RISC-V es hardware. Está abierto, pero ahí de hecho empresas grandes están metidas en eso. Es que los capitalistas, tú sabes muy bien, igual que yo, que los capitalistas, si te tienen que vender una camiseta de Che Guevara, te la venden. A ellos les da igual. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en el RISC-V, en la asociación la que tienen ellos, está Google, está IBM. Claro. Están como por si acaso, ¿no? Igual que con el software libre en los 90. Como que al principio Microsoft lo atacaba, pero luego hubo IBM, por ejemplo, que hizo hasta anuncios de televisión. Total. Defendiendo Linux, ¿entiendes? Porque, claro, si no puedes con él, únete a él. Sí. Únete a él y saca negocio de lo que puedas. Claro, ahora mismo Microsoft, que está siempre lavando su imagen. ¿Cómo instalarlo? Claro, incluso se vende como que es de los que más dinero ponen para que Linux, digamos,
Claro. funcione la fundación de Linux y tal. O sea, la Ujú. mítica de Microsoft de que te la mete por detrás y roba a todo el mundo y es un puto monopolista y tal, pero Claro. luego va de que no, si yo ayudo al software libre, si a mí los hackers me caen muy Le bien. hace falta, le hace falta. Es que todos sus servidores están corriendo, aunque estén en Azure, por ejemplo. Sí, tú tienes ahí tu Windows 2003 o 2010, lo que Sí, sea, pero pero debajo, ¿cuál es el guest? Es claro, el host, no el guest. El claro. Linux. Y luego está, que yo siempre lo comento, cuántos hospitales, digamos, utilizan en máquinas que son fundamentales para la vida de la gente un Windows. O sea, Claro, ¿dejarías tu vida en una exactamente. DLL de Windows Exacto. o las misiones espaciales o lo que sea? O sea, Exacto. La papel espacial todo está corriendo en Linux, hacía mucho tiempo. Las claro, supercomputadoras, ¿entiendes? claro. También, los reactores, todo está corriendo en Linux, porque si no, Claro, entonces es como, bueno, no es que lo apoyen, digamos, como una manera comercial, es que esa batalla, digamos, de la seriedad, no te digo del usuario que tiene el correo y le vienen ya los ordenadores con el Windows dentro, el de la verdad, esa la perdieron hace tiempo, o sea, exactamente. esa batalla. Y, Claro. bueno, ¿quieres contar algún otro más? ¿Algún proyecto más? Bueno, los temas, pues a ver, pues desde que, bueno, antes estaba haciendo el Hackeñol, ya no Ujú. lo hacemos tanto, Ah, ya no tengo tanto tiempo como antes. explícalo un poco, el Hacker News, para que sepa la Pues el audiencia. Hackeñol es un programa que empecé en Estados Unidos con otro chaval, la mayoría de la gente de Hispagato son de Latinoamérica, que Ujú. luego contaré un poquito más de Sí, eso, luego hablamos, sí. y era un chaval de Venezuela, y empezamos el Hackeñol, más que nada porque yo quería ahorrar dinero para irme a España, no salía mucho, así que teníamos bastante tiempo, pues todas las semanas hacíamos 3 o 4 horas de Hackeñol. Y Ujú. básicamente al principio la gente nos decía, ¿por qué no lo haces en inglés? Pues porque en español es que no hay nada de hacking. Hay muchas cosas de infosec, de Ujú. seguridad informática, Ujú. ¿entiendes? Pero no hay nada de la cultura hacker. Es En verdad. España está muerto. O Aquí, sea, aquí estamos. entonces somos 4 o 5 personas. Está Calafú, está el otro, el Hack Meeting, que también mola. Sí. Tiene 4 cosas, pero no hay una fuerza grande como en otros países, Ujú. ¿entiendes? Así es. Entonces, claro, Hackeñor, pues lo que queríamos es traer gente. Ujú. Tenemos a, a gente, entrevistas de otra gente. Enseñamos cosas que aquí a España no llegan. Ujú. Porque los medios de comunicación no dejan que lleguen y la gente que está metida en ciberseguridad no les interesa. Claro, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces traemos las cosas de antes y las nuevas. Aquí, Enseñamos lo que es pop. ¿Ves? Aquí aún se dice hackers. No hay problema. Entonces sí, ponemos esos ejemplos y cosas sí. así, vamos. Aquí, la verdad es que esto es un poco la crítica a la comunidad de aquí. Mucha de la comunidad de aquí se Ya, vendió a la empresa. O sea, digamos, aquí la comunidad hacker está muy asociada a las empresas, al que claro, trabaja en Telefónica, en Deloitte, en yo qué sé. exacto. Y un poco ese underground, mucho del underground siguen estando en empresas y otros son totalmente invisibles. O Que sea no que tiene nada que hacer en empresas. El problema es cuando tú te olvidas quién eres. no, claro, claro. Sí, yo te voy un poco por ahí, esas raíces, esas raíces. O sea, aquí, digamos que lo bueno que tiene España, si quieres un poco hablar eso de la comunidad, es que nos Ujú, conocemos todos y todas. Esto, claro. esto es fácil. O sea, yo conozco al señor del gorro, le conozco desde hace mucho tiempo y conozco digamos, al más criminalillo que hay por allí y tal. También le conozco. Que, ¿sabes? Nos conocemos todos de alguna manera. Y sin Ujú, embargo, sigue habiendo, digamos, esas no sé, diferencias entre el white hat clásico que trabaja en la empresa y es como el bueno y al que hay que escuchar y al que no se le ujú. plantea, y luego el que es más underground, que igual va que a mí me ha pasado muchas veces, a un congreso más de empresas y bueno, siempre hay una mirada reticente y tal, ¿no? Es Claro. como que te da ese pase el trabajar por una empresa, cuando un verdadero hacker, tal y como yo lo veo, realmente el tema de la empresa es lo último o digamos, Claro, lo anteúltimo en su vida. Y muchos exactamente. han olvidado esa esencia. Y un poco también en este canal de Hacker Style Ujú, reivindicamos esto y traemos gente de todos los lugares para mostrar que no es solo eso. En España pasó mucho exacto. eso. Ganaron un poco esa batalla mediática de que el hacker, pues, sin Claro, más, es este tipo de personas, ¿no? Que trabajan en empresas o que están en sus consejos de administración o lo que sea, y este es al que hay que entrevistar. O sea, a mí no me van a entrevistar nunca en la televisión o en el periódico, salvo contadas excepciones cuando los periodistas o las periodistas como la Merced u otros se claro, acercaban y decían, no, no, yo conozco a la comunidad y no es este con el que hay que hablar, aunque trabajen no sé dónde, es con este otro. exacto. Eso no es así, o eso cambió. Entonces, Ujú, España es fácil en el sentido de que no somos pocos, nos vemos mucho,
pero ganaron la batalla los medios y las empresas. Sí, 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 lo vi, a mí me lo contaban, sí. Yo me fui a Estados Unidos en el 97 y yo hasta entonces estaba aquí en la comunidad de aquí, que básicamente la que veníamos de los Fidonet y BBS. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma gente con la que yo me metía en Internet, en el canal Ispahack, en la H, en el Wired Spain y en todas estas paranoias, pues los vi como que poco a poco eso fueron y claro, y luego hicieron gente, hicieron Virus Total, hicieron esto, que está muy bien, bueno, Sí, dentro, sí, sí. entre comillas, pero no te olvides, no te dé vergüenza dónde vienes. Entonces, Sí. claro, en España no había una contracultura de parar eso. Entonces, ellos ganaron básicamente. ¿Y qué pasa? Que la gente joven que venía luego solo veía la parte infosec, la Claro. parte del trabajo. Aquí hay mucha gente que no sabe que hay una cultura hacker, Total. una manera de pensar, con unos valores. No entiende eso. Total. Aquí la gente cree que el hacker es un tío que tiene muchos skills y que sabe entrar en un ordenador y ya está, nada que ver. Bueno, y dinero, ¿sabes? La idea del... Porque yo, de toda la vida, la idea del hacker siempre ha sido bastante precaria. O sea, de no tener mucho acceso a muchas cosas, de tener siempre que pelear y Pero tal. normalmente somos gente que no nos importa el dinero mucho. Claro, y ¿Entiendes? entonces también ha ganado mucho esa idea de ese hacker que te llega al Congreso bien vestido, no sé qué, con su dinero, con tal, que te paga, "Ah, ya te pago yo las cervezas, no sé qué", y es como, joder, a ver, digamos que están confundiendo mercenarios con hackers. Y esa, claro, y esa idea ha calado mucho, sobre todo aquí, de que el hacker es ese tipo de personajes que también tienen hackers dentro, que yo les conozco a muchos a nivel personal, pero sí es verdad que muchas veces el personaje el personaje les absorbe, les traga, ¿sabes? Claro. Es que si no, es que aunque te guste, si no tienes un apoyo es muy difícil. ¿Entiendes? Entonces, claro, yendo a la pregunta original, yo haciendo el hacking yo lo empecé para eso, para tener un apoyo, para los chavales de 17, 18 años, que les mola el hacking, pero les mola la cultura hacker. ¿Entiendes? Que lo han leído alguna vez por ahí en un documental o lo que sea, pero que no. Saben que aquí en España no existe eso, es más la gente inspirada en el negocio o que tengan un sitio donde apoyarse. ¿Entiendes? O sea, que pues eso fue una de las razones que hicimos Hackeñol. Y muy pionero, un poco este canal de Hacker Style sigue un poco, coge ese testigo o va en paralelo, ¿no? Un poco reivindicar esa cultura hacker, enseñar a la gente que hackear no es solo lo que se ve, digamos, clásico de hackeo una base de datos y la publico, o lo que sea, o le quito el WhatsApp a no sé quién, sino que hay mucho más, que es más interesante además que eso, que es más importante, que hay una comunidad, que hay personas y tal. Y bueno, un poco esa es un poco la idea del canal. ¿Tienes algún otro proyecto que quieres comentar? Tú tienes un montón, podemos tirar de hilos todo lo que tú quieras. ¿Cuántas horas tenemos? Las que tú quieras, hasta que caiga el meteorito. Vale, otra para tirar un poco el tema para otro lado. A ver, porque de hacking tengo muchas también, pero más en plan privacidad o vieja escuela, llama como quieras. Últimamente llevo muchos años ya que me está dando mucho asco ya la web, ¿entiendes? Yo sé que Internet no es la web, yo sé que Internet es mucho más grande. Internet, si ponemos ejemplos, Internet sería el universo y el sistema solar sería lo que la gente conoce de Internet. Total. ¿Entiendes? Sí. Y solo usan 3 o 4 páginas. Yo ya me he hartado hasta de la normal. De la web, lo único que uso es el Fediverso. Ya está. Muy básicamente. Bueno. Todo lo demás son otros protocolos. Uso Gemini, y me he vuelto, hemos empezado, hace 1 año y medio o 2, empezado a usar Usenet. Y por mi sorpresa, hay gente, ¿no? Hay un montón de gente que ha vuelto. Claro. Es que mola más. Es que además me recuerda a los 90, cuando yo tenía en el 92, 93, tío, cuando todas las conversaciones eran súper técnicas, la gente hablando de cosas, una libertad total, vamos, es que me mola mucho. Tanto que hemos puesto en Hispagatos, hemos pillado un servidor y hemos puesto un servidor y ahora tenemos hasta una jerarquía, hispagatos.ayuda.talk, vamos, lo que sea. Muy bueno, sí, sí. Pues ese es otro proyecto que tengo y me da gusto entrar ahí. Además, que no es bloated, no es como la web, con los cookies, el JavaScript. Sí, no, la web, o sea, me sorprende mucho porque se desechan muchas cosas de antes, pero cuando las cosas se ponen difíciles, siempre se vuelve a lo de antes. O sea, cuando cortan en Internet en un país, ¿qué es lo que usamos? ¿No? ¿Dónde volvemos? Con los modems. Volvemos a los modems, volvemos a las antenas, volvemos a... ¿no? Entonces es como que, sí, está desechado por una cuestión estética o de no sé qué, pero en realidad sigue siendo resiliente y sigue siendo donde hay que estar. Donde hay que estar. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en el tema de la web.
FTP solo, hay muchos protocolos, ¿entiendes? Total, OFE total. también se usa bastante, ¿entiendes? Es que ha tenido todo esto un resurgimiento, sobre todo de gente de la vieja escuela, de los últimos 4 o 5 años, básicamente. Sí, es que claro, la deriva que ha cogido un poco la World Wide Web, lo has dicho muy bien, las cookies, ¿No? las super cookies también, como los ISPs ya empiezan a, Y a- a aunque tenga los plugins, aunque cambies de navegador, que Sí, es que los navegadores mismos, los navegadores mismos. O sea, los navegadores mismos, cómo se han convertido en no sé muy bien qué, cómo es todo de intrusivo, es publicidad, todo es para publicitarse. Yo también, la verdad, tengo ese sentimiento un poco de que la World Wide Web ha muerto. Incluso Tim Berners-Lee, creador de la misma, está claro. hasta las narices de ella. Siempre está hablando de, no, hay que rediseñar esto, hizo una especie de bounty para hacer, digamos, la web 3.0, no sé cómo la llamó, etcétera. O sea, hasta el propio creador está diciendo, no, 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 esto no es lo que quiero. Claro, y así es con muchas cosas, pero bueno. Y ya que has mencionado un poco Usenet, Fidonet, etcétera, te preguntaré si recuerdas cuando empezaste con Internet, tu primera conexión o tu primera máquina. Mi primera máquina creo que fue, porque tuve dos al mismo tiempo, una en casa de mi madre cuando iba a visitar a Estados Unidos, que era el Commodore 64, y aquí en España tenía el CPC 464, creo que era. Hostia, qué No bueno. con mis primeros ordenadores. Muy Y ahí es bueno. donde aprendí Basic. Ajá. Y claro, yo me acuerdo, tío, que eso era para mí, era un pasión, tío. Eso fue, yo me acuerdo, tío, de mi abuela, tío, diciéndome que no sale de la puta habitación, que no sé qué. Sí. Yo estaba noche ahí, que si esto, comprándome el Micromanía, lo que sea. Sí. Todas paranoia, yo liado. Sí, esto lo hemos vivido, ¿no? Un poco el meter muchas horas. Yo tenía como unas horas también de conexión a partir de cierta hora, porque quitábamos el módem, acuérdate, quitábamos la conexión Yo del en esa teléfono. época no tenía modem aún. Eso fue más tarde, ya en los 90. Ajá, ¿Entendés? Ahí es cuando tuve mi primer modem que tenía un 386, creo que era, y era un PC, ¿entiendes? Y ahí ya tenía modem. ajá. Con Sí, muchos fotos también. qué bueno, qué bueno. Bueno, y siguiendo un poco con esta charla, lo que me gustaría preguntarte es si tienes o puedes contar alguna anécdota relacionada con el hacking. Pues tengo miles de anécdotas, fíjate ya con mi edad, pues fíjate, tengo 50 años, Prescritas. muchas, ¿entiendes? Pero puedo contar anécdotas que han pasado en la comunidad, sobre todo cuando me fui a Estados Unidos, fueron las más grandes. A ver, una muy interesante, cuando me mudé allí, ¿entiendes? Estaba el movimiento Free Kevin, ¿no? Y claro, yo me metí de lleno en el Free Kevin Movement, sobre todo en los 2600, que aún estoy con ellos. Ese es mi colectivo de toda la vida. Qué bueno. ¿Entiendes? Y nada, y claro, y cuando ya por fin salió de la cárcel, no podía tocar un ordenador. Y no podía tener nada, vamos. El caso es que el tío pues se ganaba la vida, hizo un libro, iba por ahí, y claro, él venía a los 2600 y a hablar de su libro y tal, bueno, y a darnos las gracias, básicamente. Gracias por el soporte. Todo el mundo estuvo ahí, sí, sí, yo recuerdo Free Kevin. Y claro, pues una de las veces que vino, ¿entiendes? Pues cuando ya por fin lo conocí en persona, ya estaba allí, pues me escribió, de hecho, lo tengo aquí, uno de sus libros, y estuvimos hablando un montón de tiempo de cómo ha cambiado el mundo, ¿no? The Art of Deception, buenísimo. No sé si se ve aquí. Sí, qué bueno. I hate Windows. Pero esa es la anécdota. La anécdota es que estuvimos hablando de cómo han cambiado las cosas desde que él estuvo en la cárcel, la comunidad, y estoy hablando ya desde el 2002, ¿sabes? Sí, sí. Ya nos estamos quejando de que estaba cambiando la comunidad. Total. De hecho, en Estados Unidos, aquí ya había cambiado, pero en Estados Unidos también. O sea, fue una cosa paralela hasta ese punto, por lo menos. Y estamos hablando como eso, que muchos hackers que ni siquiera que se dan de hackers, pero no prueban otros sistemas operativos, no dominan otros sistemas operativos, no se instalan BSD, no se instalan Linux, no se cogen un router de Cisco para entenderlo. Entonces son hackers de pacotilla, lo que decíamos entre comillas, de broma, porque no, eso y estamos hablando y claro, cuando me firmó, puso I hate Windows, porque claro, la habíamos contado tantas cosas malas, ¿entiendes? Sí. Que el tío le puso eso. Bueno. Así que eso me parece una anécdota interesante. Buenísima, sí. Y además del mítico Kevin que nos dejó hace poco, desgraciadamente, que yo lo pasé súper mal. Estuve un mes y medio, tío, que no salía casi. Un grande, una de estas, otras grandes leyendas, ¿no? Que hemos tenido. Sí. Además que el chaval, que es lo que básicamente viendo lo que hablábamos antes, sí, vale, el chaval pues se metió en la ciberseguridad, sí,
se metió a trabajar como muchos hemos hecho, pero nunca se olvidó de sus raíces. Y nunca le da vergüenza decir hacker. Nunca le da vergüenza autodenominarse hacker. ¿Entiendes? Sí que decía que hizo equivocaciones cuando era un crío, pero antes por curiosidad, no era interés monetario, económico. Cosa que lo veo normal en un hacker. Porque todos, igual que un niño normal, con 7 años, tiene una piedra, rompe una de eso, es un niño. Pues un tío que tiene conocimientos, pues parte a una piedra de otra manera. Buenísimo. ¿Entiendes? O sea, son una persona que es traviesa, ya está. Pues es que Kevin era travieso. ¿Entiendes? Y ya está, pero nunca ha sido lo que él decía. Yo nunca he hecho carding con él esto. Lo he hecho por curiosidad pasar cómo se hacía, pero nunca he abusado de una abuelita. ¿Entiendes? Vamos, y por eso unas cosas. Y siempre que lo he visto en DEFCON, cuando lo he visto en Hope, cuando lo he visto por ahí, siempre ha parado y me ha saludado. Nunca, nunca. Solo me ha visto 4 o 5 veces en su vida. Y siempre se ha acordado de mí. Sí, muy grande. Siempre, vamos. una de las cosas que siempre se ha visto en sus presentaciones es su gran sentido del humor, su humildad. Digamos que siempre estuvo con los pies en el suelo, a pesar de ser uno de los hackers más famosos del mundo. Hay películas que se basan en él, claro, y guardaba esa esencia, ¿no? Para mí también es uno de estos grandes, y nos enseñó lo importante de la ingeniería social. El libro que os ha enseñado es el que llega a esa conclusión de que de toda la ciberseguridad el eslabón más débil es el humano. Exacto. Y esto es un hack brutal. Que nos lo enseñó Kevin con su vida, realmente. Exacto. Con su vida. ¿Y hay alguna anécdota más así, o más técnica, o de otro tipo? Por dar un par de pinceladas, sí. Claro. Pues vamos a ver, yo qué sé, a ver, pues cuando... A ver, no, eso no. A ver, pues no sé, a ver, cuando yo me mudé, a ver, bueno, sí, yo me acuerdo, una de las cuando antes de irme a Estados Unidos, yo me acuerdo que me conectaba a internet por un módem y en esa época la Timofónica, pues te cobraba. O sea, en todos los países del fucking mundo era una tarifa plana, pero aquí no, aquí te cobraban, es unos ladrones, tío. Si es que, vamos, fíjate, la gente estaba en contra. Todo el mundo los odiaba, ¿entiendes? Porque tengo que pagar por el minuto. Claro, pues yo tenía casualidad que yo vivía en una esquina de mi casa. Y claro, ya después de que mi abuela me echaba la bronca tantas veces porque vi una factura de no sé cuántas mil pesetas, que no sé qué, ¿qué ande vas, loco? No sé qué, ya me cansé. Yo cogí, me fui a una BBS en Fidonet y empecé a mirar, venga, a ver cómo se hace esto. Y empecé a pinchar ahí las cosas ahí con esto. Y al final lo conseguí, no sé cómo lo hice, pero podía. Entonces, claro, de hecho, la primera vez que yo entré a Internet directamente fue usando CompuServe de esa manera. ¿Entiendes? Llamando internacionalmente a uno de los nodos de allí de Estados Unidos. ¿Entiendes? Buenísimo. Y vale, es una anécdota, ha pasado ya tanto tiempo que vamos, que no puede pasar nada. Eso espero. Sí. Y nada, así más nuevo, pues no sé, anécdota, pues muchas, yo qué sé. La última vez que fui a la CCC en los 90, una de las cosas que más me gustan es que volví a ir otra vez en el 2007, 2008, porque ya me cansé de ir a DEFCON, porque eso es otra razón, podemos hablar luego. Sí, luego hablamos. Y me gustó tanto, me parece igual, que no ha cambiado, es buenísimo. Y creo que una de las cosas que han hecho, la gente de ciberseguridad no le gusta la CCC porque dice que son elitistas. No es verdad, son un club. Claro. El Chaos Computer Club. No es una conferencia, es un congreso. Ellos tienen el derecho a invitar que les da la gana. Eso es. Si tú eres parte de la comunidad hacker, has hecho algo, participas en software libre, has hecho algo bueno para la comunidad, ellos te van a invitar. Claro. A mí nunca me han hecho pagar. Siempre he dicho, que no sé qué, qué tal. La primera vez que yo fui hace tiempo, que no sé qué, soy el Rec2Wild de España, que no sé qué. Ah, sí, toma, aquí tienes un voucher. Claro. Sí, o sea, un poco lo que siempre me ha gustado es que, porque muchas conferencias, si quieres sacamos ya o abrimos ese melón, muchas conferencias tipo DEFCON se han convertido al final en una pasarela de empresas. Exacto. Para vender sus servicios y sus historias. Es básicamente esto, es un coñazo. Es un coñazo no sé quién que te saca cosas muy específicas de lo que hacen en su empresa y se tiran hablando de su logo y de sus cosas mucho tiempo. Alguna cosa técnica sale, pero claro, y luego el Chaos Computer Club ha intentado tener esa esencia. El PH Neutral también en Berlín, que es mucho más cerrada que el Chaos Computer Club. O sea, ahí ya la invitación te llega porque o has estado otro año o alguien te la envía directamente. Entonces, digamos que a mí esas esencias que todavía no se hayan perdido también me gustan y es un poco la crítica que hay a DEFCON, ¿no? Y que hay un poco a toda esta idea en Las Vegas, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, ojo, a ver, Jeff
Ujú, Él sigue siendo un hacker. Él nunca ha sido muy radical, pero él nunca tiene vergüenza de decir hacking tampoco. ujú. Jeff lo que sí que ha intentado siempre, ha intentado traer todas las partes para que haya un diálogo. ¿Entiendes? Estoy hablando de Doug Tangent, el que Sí, creó, básicamente. sí, sí. Y pues creo que por eso él siempre ha intentado, ¿entiendes? Que venga, pues sí, que vengan los federales. Pues hacemos un esto para federales, un Sí. torneo, Spot the Fed, a ver qué pasa, que eso ya no se hace. O sea, es que fíjate, se ha cambiado. Y tal, o sea, el tío es un tío de puta madre. Ahora han hecho un nodo de Mastodon, Ujú, que se llama Defcon Social, buenísimo también. De hecho, casi toda la gente de ciberseguridad también y hackers de Twitter se han movido ahí ujú. ahora. Muy bueno. A lo mejor en España tardará un poco porque siempre vamos atrasaditos, Ujú. pero básicamente casi todos los de Estados Unidos, toda la peña, los de CDC, Love, toda la peña se ha movido ahí. Todos los Ujú. Qué bien, 2600, Lovecraft. la peña de los Defcon Groups, Ujú, toda la peña. Y bueno, pues el tío es un tío de puta madre, lo que pasa es que, claro, él siempre ha sido como nosotros en política llamaríamos una persona centrista. ujú. ¿Entiendes? Él entiende todos los lados un poco y siempre ha intentado. Porque, esto es que tiene mucho rollo. A ver, ¿qué pasaba en los 90? Los hackers no hacían en verdad crimen. Era Ujú. un crimen, era ilegal, pero no era un crimen, la mayoría, obviamente, siempre hay Era alegal, ¿no? Sí, sí, básicamente era como lo que decíamos, algo que no es ético, o era curiosidad, o explorando. No todo el mundo tenía un sistema Unix en su casa, pues Claro. tú querías probar un Unix, pero no era la maldad económica, ¿entiendes? No voy a robar tanto dinero, Ujú, ¿entiendes? No era por eso. Entonces, claro, él quería traer a los que nos oprimían, a ujú, los federales, a los que hacían los raids, y ujú. eso, y como a Kevin los encrucijaban por ser curiosos, ¿entiendes? Porque quería diálogo para que nos conocieran, para que no viéramos que éramos así. Lo que pasa es que, claro, él, con su buena intención, abrió una caja de gusanos, como se dice en Sí, inglés, sí, sí. a can of worms, y eso obviamente ha repercutido un poquito más. Bastante. Oh, claro, entonces, claro, y la que la cagó, pero al principio no estaba tan mal, había un rey por las noches, y me acuerdo que vino Infected Mushroom, un grupo de Psytrance, Sí, míticos. estaba de puta madre, aún en los últimos años esos que yo iba, Sí. pero ya cagó cuando pusieron Black Hat justo al lado, y todo el mundo que tenía una entrada de Black Hat, Ujú. que Black Hat, olvídate del nombre, o sea, es O sea, básicamente enfocado en empresas y ciberseguridad, no en total. hacking. Y ahí donde yo veo que de eso explicaré un poco. En Estados Unidos lo bueno que tiene, hay una cultura hacking muy grande y una cultura de ciberseguridad. Y las dos se Ujú, complementan. ujú. Muy ¿Entiendes? bueno. Aquí en España solo hay una de ciberseguridad y de hacking somos 4 gatos. Es cierto. ¿Entiendes? Así es. Entonces, allí por lo menos hay un eso. Pero él quiso poner esas dos juntas y ahí es cuando ya sabía gente entrar que ya no, aparte, ya no era el típico cyberpunk que venía con la cresta y Sí, tal, sí. se dejaban los rapes, Ujú, ya entonces se empezaron a hacer más fiestas en las suites, que ujú. la gente de Defcon Groups y tal, hemos hecho fiestas en suites, ya te tienen que invitar, ya la gente más mayor de la escuela ya dejaba de ir, decía, yo estoy aquí solo para ver a los amigos, que es la única vez que Ya, los sí. puedo ver. Ya empezó el espíritu ese, entonces claro, ibas ahí, iba y decía, en las noticias decía, 20.000 hackers, no sé qué, Las Vegas for Defcon. Y de verdad son 3.000, lo demás son Sí, todos curiosos. Son el informático curioso, el profesor de informática llevando a sus alumnos. Y esto me ha pasado a mí. El tío que trabaja en la empresa de ciberseguridad, pero la empresa de ciberseguridad se lleva hasta la secretaria, se llega al de ventas, se llega a todo el mundo y van todos con la camisetilla. sí, sí. ¿Entiendes? Que si Hacker One, que si el otro. Venga, hombre, que está muy bien, pero coño, no llevas a toda la peña ahí, que si quieren ir, pues muy bien, pero joder, pero es que les obligaban. Ujú, Entonces, es ahí me ha cierto. pasado que yo me llevo una vez una bronca, y eso fue lo último que hice, me quité de esa empresa, por no llevar la camiseta de ellos en un evento hacker, porque yo no lo llamo ni conferencias. Ujú, ujú. ¿Me vas a decir a mí lo que tengo que hacer en mi vida privada? Qué bueno, No, qué bueno. ¿entiendes? Sí, Yo además, no puedo llevar propaganda, págame más si quieres que te lleve tu propaganda. Y además que nunca la voy a llevar a un evento hacker, porque para mí es sagrado eso es mi comunidad, mi vida, ¿entiendes? claro, sí, es mi tribu, claro, sí, sí. Claro, yo llevo una camioneta de lo que yo quiera, Mm, pero no de una empresa. ¿Entiendes? sí. Para eso ya estás tú, te gastas tu dinero en marketing y tus Y millones. me ha recordado además que antiguamente se decía el catch the Fed, ¿no? Caza al federal o Sí, sí, señala ¿eh? al federal, que estaba bastante bien, o descubre al policía infiltrado, ¿no? Que esto me lleva a otra anécdota. A un amigo mío, Cal, de hecho, él trabaja en Virus Total, pero bueno, el caso es que a él lo conocí también en la comunidad hacker de Estados Unidos, 2600 de Boston, hace ya tiempo.
Pues él acabó casándose con una amiga mía que iba al Meet en Boston, que es de aquí, de Málaga. Y claro, ¿qué pasó? Pues que él se vino para acá. Pero antes de eso, en esos años que nos estamos conociendo y tal, íbamos a rallies y tal, pues nada, pues él es una persona muy, muy callada, ¿entiendes? Reservada, sí. Calladita, y él nunca ha ido, no ha sido más como yo, que soy más rebelde, siempre he sido más de llamar la atención con pendientes y esto, ¿no? Sí. Entonces, pues yo era más normal ahí en ese ambiente. Claro, y estamos hablando de una época que era muy raro. Entonces, él pues llevaba un polo y tal, era muy raro. O sea, pues, la gente pensó que era él, el Fed. Claro. Y lo tiraron a la piscina. Madre mía, qué risa, tío. Yo no estaba ahí en ese momento, pero madre mía, que lo contó, tío, madre mía. Digo, es que me pasa a mí, me muero de vergüenza, tío. Sí, sí, sí. Pues no acertaron mucho, o sea, no. La verdad es que no les salió muy bien. No, sí, casi nunca acertaban, vamos. Pero bueno. Sí, pero bueno, era gracioso también un poco ese. Sí, exacto. Y para poner un poquito nervioso a los que sí que lo eran, ¿entiendes? Claro, ¿entiendes? claro. Un juego ahí. Sí, y es un poco que además lo reivindicaba en la anterior charla con Sauron. Él decía que, claro, que sí es verdad que en estos eventos luego se toman unas cervezas y viene mucha policía o militares y tal, pero que le jode un poco porque nota que no están de igual a igual, sino que igual se toma una cerveza y usa su poder de, oye, mira, que yo soy policía, o ha llegado incluso a amenazar con cosas, ¿no? Entonces, que está como cohibido, ¿sabes? Es decir, joder, no puedo contar estas cosas porque está estos tipos que sí, muy bien para el evento que vengan y todos muy iguales, pero luego no se comportan como iguales. Y eso es una putada. Por eso la gente al final acaba yendo a suites o acaba yendo a... Sí, vale, venimos al evento todos iguales, pero luego nos vamos al bar los 4 míticos, a charlar de hacking y de cosas interesantes. Todavía yo creo que, por un lado, se intentó abrir la puerta, pero por el otro lado siguen yendo como oficiales de policía, como funcionarios. Lo peor es que le comen la cabeza a los niños de 18, 19 años que están empezando y aún no saben bien lo que es todo y están ahí por curiosidad, les gusta la cultura hacker, pero los cogen, los miman y los llevan para el otro lado y de hecho hay una mesa para que la gente se inscriba, ¿entiendes? Sí, alistarle, sí. Estamos buscando a gente como tú y tal, vamos, no sé. Que luego además, que también lo comentaba Sauron, que ha sido profesor de la Policía Nacional aquí en España, que luego encima no les miman tanto porque no les dan recursos, son muy precarios y tal, y básicamente les engañan, digamos, un sueldo de mierda. O sea, básicamente es como que secuestran mentes que podrían ser otra cosa y los meten ahí en un sistema que luego pues les acaba frustrando. Que es lo contrario al espíritu hacker, vamos. Totalmente. Y encima te separa de la comunidad, porque la comunidad luego te mira y dice, hostia, ¿qué haces tú ahí? O sea, claro, exacto. O sea, no estás trabajando para detener a otros hackers. ¿En serio? Exacto. Y luego que aquí, por ejemplo, en España, pues sí, me dices, vale, el que ha robado un banco, lo que decías antes, ¿no? Que podríamos hablar, ya te he puesto un ejemplo de un Phineas Fisher que a mí robar bancos, pues bueno, como anarquista, ¿sabes? Tampoco me parece tan mal. Pero bueno, otro tipo de delitos, ¿no? Claro, y sin embargo, cuando se vuelven políticos, cuando se ha perseguido a los activistas de España de manera política, tienes muchos criminales, tienes pederastas, tienes a gente muy chunga en el mundo de lo digital actuando y estás yendo por los que son políticos. Entonces, vergüenza me daría querer... pero eso pasa en todo. O sea, eso pasa hasta en los movimientos sociales de la calle. Claro. O sea, hay una protesta, ¿y a quién persiguen más? A los de la protesta que al tipo que está robando por ahí bolsos. Claro, tío. O sea, es que... que les engañan de una manera y al final les acaban poniendo en contra de su gente, de su cultura, de los que más podrían ayudarles o enseñarles sí, porque les comen la cabeza. Mira, cuando tú entras ahí, tienes un training. Te comen la bola que te cagas. Y sobre todo en Estados Unidos, que es muy fácil con el nacionalismo fuerte que hay allí, es muy fácil. Ya una persona que ha crecido, que intenta quitarse un poco de ese mundo y luego vuelven esto y se lo ponen otra vez en la cabeza. Sí, le meten un patriotismo muy loco ahí. Sí, aquí, mira, lo bueno que tiene, entre comillas, un poco la comunidad de España es que no es muy patriota, la verdad. Cuando salió lo del... que se me entienda, ¿no? Cuando salió lo de una propuesta muy loca que había de crear un ciberejército de voluntarios y tal, la verdad es que a mí me gustó ahí la comunidad, tanto los más white hat, para que nos entienda la audiencia, en la terminología, aunque no nos guste mucho, los más black hat y tal, todo ahí hubo muy... No, ni de coña.
¿sabes? Aunque sí es verdad que unos lo hicieron por dinero, porque era gratis, era cibervoluntario, y otros lo Ujú. hicieron por principios. Pero por suerte no se apeló a un patriotismo y todos se dieron el golpe en el pecho y dijeron, sí, sí, yo por España, lo que sea. Por suerte en esta comunidad no hay tanto ese nacionalismo Claro, menos mal. tan loco. Sí, porque si es por la humanidad, tira que va. Ujú. Pero por una nación, Sí, que no claro. se aporta Y ya no te ya, digo, y por el débil, ¿sabes? Y por el débil. O claro. sea, ahora, siempre ha habido, digamos, yo creo que los hackers siempre han estado ahí, que luego podemos charlar un poco, cuando fueron las Ujú. primaveras árabes, el tema de Siria, de Libia, el tema de Rojava, el tema ahora de Gaza. Siempre los hackers han estado ahí ayudando al débil, al que está siendo oprimido. Da igual de Exacto. dónde sea, da igual cómo sea y tal. Y eso hay que conservarlo. Ese es uno de nuestros grandes orgullos. O para mí, Exacto. uno de los grandes orgullos de la cultura hacker no es verse en una charla, en un evento y tomar unas cervezas. Es que es la personalidad de una persona. Claro, He visto mucha gente que viene y dice que quiero que tal, que son informáticos y tal, y que quiere aprender. Y digo, es que aprender a hackear no se aprende. Lo que hay que hacer es tener una personalidad. ¿Quieres hackear? Aprende a tener la personalidad que tiene un hacker. claro, claro. No solo lleva a los skills. No es la otra. No vas a aprender los skills en una academia, en una universidad y vas a convertirte en un hacker. No. Claro. Primero, porque no es así. Y segunda, la personalidad no la tienes. O sea, siempre vas a ir de lastre. Claro, Nunca sí. vas a ir de pionero. Una cosa ¿Entiendes? enorme, y perdóname porque es que es el motif de este canal, es Claro. el transmitir que un hacker es una forma de ver la vida, es una Exacto. forma de expresarlo, porque es muy fácil ponerse en el lado del opresor. Tú puedes ser un hacker y ponerte en el lado del opresor, ya dejas de ser un hacker. Ponte en el lado del oprimido, que es lo jodido, en que te persigan, en que seas una minoría, en que no estés en los medios de comunicación. Ponte en la precariedad y hackea Siempre desde ahí. el camino más difícil y el más duro, pero es el que va a traer mucho más beneficio a Y la el larga. más auténtico. Y el Claro, más exacto. auténtico, porque si tienes muchos años ahí te das cuenta de que luego todo lo demás viene. Ya cogerás los skills para hackear una Claro. máquina. Se lo digo yo a la gente, dice, esto es un ejemplo técnico. Hay gente que coge y hace un scripting lengua y dice, ya no me hace falta nada más. No, el hacker de verdad, no se para ahí. Dice, yo tengo que aprender algo difícil. No es que ya no da salida con eso. Claro, Pero tú no das salida o no. y más cosas. Y tú, Yorcel, no uses una puta cuenta de Instagram o de Facebook o de Claro, TikTok. Créate tu nodo de Mastodon. claro. Ábrete una instancia de Oasis. Digamos que pelea tú, ¿sabes? Crea tú lo que es minoría y hazlo surgir. Crea los caminos o ayuda a los que los están creando. No, Claro. no vayas a todo el mundo. Eso ¿Entiendes? es. Que está bien, a veces hay gente que necesita descanso, pero durante toda tu vida, si miras para atrás, tienes que, bueno, pues tengo 50 años, pues me he pasado 40, ¿entiendes? Peleando. Haciendo lo que yo quería, peleando, ¿entiendes? Dando eso, que es duro, claro que es duro. Obviamente, todo el mundo te ve como un bicho raro, vamos, me pasas en las empresas, en todos lados. Total. Entonces, Sí, y el sacrificio ese de que todos tus amigos, todas tus amigas, pues igual usan WhatsApp y tú no. Y luego, además, una cosa, porque mucha de esta gente, cuando hackea, digamos, yo que sé, algo rimbombante que no le lleva a más que a salir en esas noticias, lo que busca es respeto. Y no se da cuenta que el respeto no se gana así. Ganará admiración de gente que no es de la cultura, pero los que son de la cultura hacker no vas a ganar el respeto así. Yo puedo hackear muchas cosas, pero no es así como se gana el respeto. El respeto es montando infraestructuras, es peleando por los débiles, es luchando porque todo el mundo acceda a la libertad, todo el mundo acceda al conocimiento, etcétera. Y ahí es cuando te ganas el respeto. Porque sí, ¿de qué te sirve tener 1000 personas que te admiran si realmente los que son el core no te respetan? Entonces, un poco lo que siempre hemos reivindicado, lo que queremos reivindicar aquí es eso, ¿no? Gánate el respeto peleando desde abajo. Con la gente, sobre todo cuando haya una asimetría de poder, estate ahí. Que es difícil, que es jodido, claro. La vida no es fácil, ¿entiendes? Y si siempre vas ahí de la manita de mamá, pues entonces pues no haces nada, pasas por la vida y ¿qué has hecho? Lo mismo que todo el mundo. Esa es la diferencia. Que me guste, pero yo no creo que eso sea un hacker. Claro, intenta salir en los medios no para ganar admiración, sino para ganar respeto. Y eso, claro, eso es un poco lo que hay que, digamos, lo que hay que transmitir. Y aquí Da gusto hablar contigo de esto a veces. A veces me pasa, estoy hablando con la gente y nadie me entiende y todo el mundo, sí. Sí, claro. A ver, yo eso lo veo. Yo creo que nuestra audiencia, que no es muy grandiosa,
lo entiende bastante, lo entiende bastante bien. Y aquí te preguntaría un poco más en esa parte de rectos, mucho más personal, aunque ya sabes que puedes dar los detalles que tú quieras, si ha habido algún punto de inflexión en tu vida que quieras destacar. Esta pregunta la hago un poco para ver cómo somos, si cambiamos, etcétera. Hombre, yo cambio muchas cosas, obviamente. Es que no cambiar significa no pensar. No pensar significa no ver que tienes errores. No ver que tienes errores significa que eres una persona que vas para adelante. Te quedas siempre clavado en un sitio. Entonces, claro que cambian muchas cosas. Yo no soy perfecto. Gracias al hacking y gracias al anarquismo y gracias a que me fui a Estados Unidos y siempre he tenido mucho apoyo ahí de gente, de otra gente que como yo. Cuando, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, estás mal en el trabajo porque a mí nunca me da vergüenza de que sí, decir que yo voy con los hackers a una conferencia de hacking y tal, nunca lo he disfrazado. Pues te cogen la fama y tal, ¿entiendes? Que tienes cosas buenas y malas. Sí. Pero vamos, siempre he tenido un apoyo, pero aún así siempre cambia y eso es lo que me ha hecho ver que tengo cosas que estaban mal, por ejemplo, y lo que cuando he ido a movimientos sociales y he hablado con otros anarquistas y hemos tenido nuestras asambleas y nuestras cosas, te das cuenta de que por educación uno tiene unas cosas que nos han inculcado, grabadas, y eso la tenemos todos. Y yo creo que el que simpatiza con el anarquismo, incluso el que tiene la personalidad de un hacker, que siempre va intentando romper y construir, pues te haces eso a ti mismo. Entonces, a ver, total. Yo tengo un problema, por ejemplo, a mí me han inculcado unas cosas y a veces no me di cuenta, pero lo hago sin querer. Eso que he inculcado. Entonces, claro, a veces me doy cuenta que a lo mejor estás siendo machista sin quererlo. ¿Entiendes? Claro, pero lo bueno que yo tengo es que yo me di cuenta. Claro, hack yourself, ¿no? Hackeate a ti mismo. Claro, ¿entiendes? Entonces yo me di cuenta, sí, lo podemos llamar hackearme a mí mismo. Intento cambiarlo y cuesta, ¿eh? Cuesta. ¿Entiendes? Y luego tienes una relación nueva, ¿entiendes? Y estás pensando, voy a ser mejor persona. Y vas cambiando poco a poco, ¿entiendes? Pues eso es un ejemplo. Otro ejemplo también puede ser, pues a lo mejor, obviamente con los años he cambiado muchas cosas. Intento no cambiar mis morales básicas. Sí que intento cómo manejarlas, digamos. Cuanto más mayor me vuelvo, lo que se dice en Estados Unidos, más jaded, que es básicamente cansado un poquito de todo. Por ejemplo, yo estaba cansado, el movimiento contra la guerra, que luego hablaremos de eso si quieres, me metí muy de lleno, y me cansé. Cuando empezó a caerse ya me cansé, me salí un poco. Eso también al mismo tiempo también con el activismo. Pero luego cuando empezó el Occupy, ver a los jóvenes tomando las calles, reivindicando, queriendo cambiar. Eso a mí me dio muchos ánimos también. A usar lo que yo sabía, ¿entiendes? Que la tecnología y en persona, ayudando a la gente, ayudando a otros activistas, ayudándoles que quitarle el teléfono, cómo quitar los bloatware, cómo quitar las cosas para que no te traqueen, las protestas. Pues eso a mí me motivó mucho. Pero luego otra vez ha ido bajando. Entonces yo soy una persona que trabaja por motivaciones, pero cuanto más mayor soy, más me cuesta que me motiven. Eso sí me doy cuenta. ¿Entiendes? Intento a veces no parar eso. Intento que salga mi niño. Intento que salga mi parte de niña buena, ¿entiendes? La parte positiva, no la negativa, ¿entiendes? Y a veces salgo, ¿entiendes? La gente, voy a una rabia aún, ¿entiendes? Con 50 años. Y la peña no le digo, tengo 50 años, no se lo creen. Y dice, no, yo te echaba algo, 40, ¿entiendes? Lo que sea, pero yo estoy ahí bailando hasta, pero es que eso a mí, la gente dice, ¿por qué haces eso? Porque en vez de ser más serio, no, es que a mí eso es lo que me da vidilla, es lo que saca a mi niño, ¿entiendes? Lo que me hace recordar que estoy conectado a la gente, al mundo, ¿entiendes? Para no estar todo el día delante del ordenador y estar siempre solo en lo mío. Claro. Y esas cosas me hacen rectificar, me hacen pensar, luego al día siguiente estoy resacón, pero estoy pensando, ¿entiendes? Estoy en el sofá, pero estoy pensando, estoy cambiando, vamos, no sé, siempre estoy, básicamente a tu pregunta original, he cambiado muchas veces. Muy bueno. ¿Entiendes? Y ahora de esta manera, ¿entiendes? Muy bueno. Cosas que antes no me parecían tan... Por ejemplo, yo antes estaba más de acuerdo con cosas que a lo mejor ahora no están tan de acuerdo, pero nada realmente con mis morales y con el hacking, básicamente. Bueno, ya nos has contado un poco, pues, digamos, estos puntos de inflexión de tu vida, un poco que son puntos de inflexión grandes, un poco tu viaje a Estados Unidos, pero también variables de cambiar, de ir hackeándose. Y aquí lo que te preguntaría es si hay libros o, digamos, o algo relacionado con la cultura, cine, lo que tú quieras, videojuegos, que han influido en tu vida y si quieres mencionar algunos y si quieres incluso por qué. Libros mucho, me gusta mucho leer. Obviamente
sí que es verdad que normalmente me cuesta salir de mi comfort zone, que mi zona de confort, básicamente, que normalmente suele ser en movimientos sociales o, vamos, sociólogos y cosas, bueno, gente que estudia otras cosas, que te hace pensar. A mí eso siempre me gusta. Pero a veces sí que salgo un poquito del tema, porque ahí siempre suena esto. Y de hecho, como me imaginaba que me ibas a preguntar, he traído unos libros para así te lo voy enseñando. Qué bueno. Este es un libro que me gusta mucho, porque me relaciono mucho con ello. Oh. Y es un libro que está en inglés, los compré en América, cuando los magos se quedan hasta tarde. Qué bueno. Y explica básicamente la personalidad que estamos hablando de un hacker. ¿Entiendes? La personalidad que tuvo la gente que creó Internet. ¿Entiendes? ¿Qué aspiraciones tenían? ¿Entiendes? Y ahí se ve que el dinero no era la aspiración. Lo que era la aspiración era como el explorador, ¿entiendes? Una zona nueva. ¿Entiendes? Estoy haciendo algo nuevo. Estoy llegando a un sitio donde no ha ido nadie. Pues me gusta mucho. Buenísimo, buenísimo. Luego, claro, cambiando un poco de esto, obviamente Peter Kropotkin, Conquest of Bread. Qué bueno. Que muchos los tengo ahí medio nuevos, pero muchos me los tuve que dejar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que pesa esto para mandarlo. Sí. Entonces, me traje básicamente los que más quiero, los que tengo firmados. Este es uno de Cyberpunk que me quedé, que son de muchas historias. Ponle un poco más a la derecha. Ahí, buenísimo. Y si pones la explicación, pues son muchos escritores. Claro, William Gibson. Aparte de literatura. Claro, exactamente. Y va de esto: hardware, software, webware, revolution and evolution. Qué bueno. Y es muy bueno. Que yo no sé si la gente que escucha tu programa sabrá que el movimiento Cyberpunk, que es uno que ha estado muy ligado al hacking, que es político. ¿Entiendes? Claro. Las películas, obviamente, muchas veces le quitan mucha agua a eso, pero la base del Cyberpunk es una protesta diciendo a los humanos: ten cuidado con las máquinas. Claro. Que las máquinas nos pueden ayudar, pero también si las usamos mal nos pueden destruir. Entonces ellos te ponen, claro, en ciencia ficción, te ponen un futuro donde el capitalismo ha llegado a un límite total, que las empresas han tomado, básicamente, se han vuelto feudalistas, y eso está empezando a pasar. Tienen a los trabajadores como su propia ciudad, y eso pasa ya en Silicon Valley. Tienen los apartamentos, tienen a las niñeras, tienen todo, para que estén todos ahí. Es como tener al dueño del castillo y toda la peña ya a su amparo. Incluso no les dejan hacer entrevistas igual en canales como este, ¿sabes? Que coge la empresa y dice, no, tú no puedes ir a hablar ahí. Que nos ha pasado aquí en Deja que Está. Claro, sí. Pues eso, pues imagínate, gente hablando de esto ya en los 80, ¿entiendes? Bueno, Blade Runner, Johnny Mnemonic, todas estas películas que nos enseñan, como diciendo, las máquinas son maravillosas, pero tengamos cuidado. De hecho, los hackers ahí se crea el software libre, el GNU, para que tener control nosotros de las máquinas, ¿entiendes? Buenísimo. No una empresa, no un gobierno. Buenísimo. Y del cyberpunk también hace el cypherpunk, ¿no? Digamos, ese movimiento del cifrado, que es mucho más serio, obviamente, porque ya pragmático, sí. No es ciencia ficción, ¿entiendes? Eso es. El cyberpunk, la diferencia, el cyberpunk es una idea, ¿entiendes? El cyberpunk también, pero es práctico. La gente está trabajando hacia algo. ¿Entiendes? Como la diferencia, a lo mejor, de un libro de Bakunin a la gente que lo está haciendo, ¿entiendes? A la que está ocupando, la que está haciendo. Ellos son más cypherpunks, ¿entiendes? La gente que crea escrito y cree en eso, cree que los gobiernos, ni nadie, ninguna empresa tiene que tamper, ¿cómo se dice eso en español? Tampering, sí, o sea, las comunicaciones. ¿Entiendes? Tú tienes que tener tu privacidad, ¿entiendes? Y cuando dejamos que la privacidad se pierda, perdemos nuestra libertad. Claro, sí, claro. ¿Verdad? Pierdes, además, el ser auténtico, el conspirar, o sea, para mí es básico. Por eso, siempre que en otro podcast que teníamos, Código Fuente, hablábamos un poco del daño que hace esa idea de yo no tengo nada que esconder, que parece algo banal, pero que hace muchísimo daño. Si tú no tienes secretos, sean buenos o malos, ya la moral de cada uno. Claro, eso es. Si tú no puedes tener secretos, no puedes generar libertad, no puedes. Claro, si no tuvieras secretos, pues ponte en pelotas en medio de la calle. Sí. Te daría vergüenza, voy a su secreto. Claro. Y es que tampoco puedes organizar resistencia ni disidencia. No puedes, digamos, o sea, estás vendidísimo. O sea, es terrible. Claro, yo porque no soy un partidario de la democracia capitalista, pero si lo fuera, estaría mal, porque, o sea, básicamente te estás contradiciendo. Total.
claro, si la gente no, si los periodistas no pueden tener un poquito de privacidad y la gente no, para organizarse entre Los ellos. abogados, sí. Claro, los abogados, claro, pero la gente normal también, porque todo el mundo tiene que tener derechos. Entonces pierdes totalmente la democracia, pierdes total libertad. Sí, incluso, fíjate que hasta la Iglesia, como institución, introducía la privacidad de poder hablar con un sacerdote y que éste no cuente absolutamente nada. Fíjate, que la Iglesia es bastante antagónico a las libertades, pero incluso ellos tenían bien claro lo importante que es el secreto. Claro, a la época, y se ha ido llevando hasta ahora, fíjate. Claro. O sea, por poner un ejemplo precisamente antagónico, pero que veamos, ¿no?, la relevancia. Buenísimos los libros y lo que comentas y las películas que has dejado caer. Por ejemplo, a mí me gustan muchos e-signs de la época de antes, que aún siguen, lo que pasa es que no tanto. Este es uno que siempre me ha gustado. Muévelo un poco aquí. Buenísimo. El Proof of Concept o Get the Fuck Out. Que ves con las líneas de OR. ¿Entiendes? Pruébalo o vete a la puta mierda. Sí. Por estos son 3 tomos que hicieron de un montón de e-signs que tengo y yo los tenía todos en texto. Digo, por de puta madre. Y tengo los 3. Son muy troles. Y todo, sí, muy fino, tío. Va la Biblia y se mete con empresas, vamos, todos los dibujos, aquí te ponen a veces dibujos por aquí, ¿entiendes? Está de puta, tiene, o sea, el espíritu hacker totalmente, vamos. Muy bueno, tío. A mí siempre me gustan estas cosas más que las revistas de pseudoinformática. Siempre me ha gustado esta esencia. Tomad nota, por favor, nuestra audiencia, que está sacando unas joyas brutales. La que te he enseñado antes, que me enseñó Kevin, bueno, que me gusta, porque claro, yo soy malísimo para ingeniería social, malísimo. No puedo ver río, vamos, no puedo. Entonces, las historias que cuentan molan mazo. Hablando de Cyberpunk, esto es uno de William Dixon, un canadiense, de los pioneros de los que hizo la literatura cyberpunk más famosa, ese que hizo Neuromancer, pero obviamente hay mucho más libros, sigue haciendo libros. Este lo compré, este está en español, lo compré en España. La Mona Lisa acelerada, ¿no? Esa es. Mona Lisa Overdrive en inglés. Y esto, fíjate, primera edición, 1992 lo compré. Qué bueno. Fíjate. Sí. Este libro ha viajado conmigo para todos lados. Buenísimo, me parece uno de los mejores, digamos, autores de Cyberpunk. Brutal. Y este es uno de mis preferidos del mundo, Mutual. Este nos enseña a todos mucho. Qué bueno. ¿Entiendes? Me encanta porque toda la gente nombra a Darwin, sobre todo los capitalistas. La gente que abusa, los abusadores, les gusta les encanta el competir. ¿Cómo te comes? Sí. Darwin nunca dijo eso literalmente de esa manera, los ajenan de primera. Pero segunda, Darwin no tenía toda la razón. Entonces, claro, Peter, que era un biólogo, va más allá. Claro, la cooperación por encima de la competición. Claro, entonces se da cuenta que esos animales, las razas animales, que cooperan claro, tío. Cuando naturalmente, según el libro de Darwin, a lo mejor no hubieran subsistido, no se hubieran podido evolucionar, pero como han cooperado, sí. Y de hecho, y a mí me gusta esto, los humanos son tribalistas, cooperan, ¿entiendes? El problema es que tenemos mucha gente, eso son teorías mías también, pero también lo he leído de, por ejemplo, el Grieber, un anarquista que también falleció hace poco, tiene estas teorías que a mí también me gustan mucho, que básicamente el humano de por sí es una persona que le gusta dar. Sí, claro. Si tú vas a cualquier vecino y dices, oye, ¿tienes azúcar? Por poner un ejemplo, te la va a dar. No va a tener ningún rencor, que no, cómpratelo. No. Entonces, ¿por qué seguimos un estado antinatural? Antinatural. Y todo el mundo se cree que es natural cuando es al revés. ¿Entiendes? ¿No? Que los humanos siempre hemos sido así. Hasta que, claro, el problema que tenemos los humanos es que tenemos mucho miedo también. Somos personas que somos capaces de ver el futuro y si lo vemos mal, tener miedo. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Basta que venga el psicópata de turno en cualquier tribu que tiene un ego de poder y convenza a todos los demás, que son gente normal y regular, de que la otra tribu les va a atacar y va a atacar las tierras. Entonces, ¿qué pasa? Ya tienes a toda esta gente que les has comido la cabeza ya en guerra odiando a la otra tribu. Sí, es que el miedo es una fuerza. Buah. Hablan del amor, se habla mucho del amor, pero el miedo claro, brutal, fuerte. Y muy metida dentro del cerebro. Claro. Y así es como se han creado las civilizaciones grandes y tal, ¿entiendes? Pero no porque son humanos así, no. Una minoría de los seres humanos son así. Sí. Los demás seguimos. Siempre lo he pensado. O sea, en el mundo hay unos cientos de miles, si quieres, de psicópatas locos,
pero el resto de la gente es buena gente. Eso, o sea, yo lo he visto y eso se ve viajando, tío. Cualquier bar, conoces a una persona aunque no piense como tú, te respeta, ahora te tomas una cerveza con él, de Sí, puta madre. eso se ve viajando, tío. Se ve viajando, Claro. que ves que aunque hablen diferente y usen otros símbolos y te parezca raro, luego te das cuenta que quieren lo mismo que tú, pasar un buen rato, comer algo bueno, divertirse, charlar, y eso lo ves en cualquier tribu, en cualquier... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que mezcla y separa? El miedo. Exacto. La experiencia previa y el miedo. Y que alguien te meta miedo cuando tú no lo tenías de por sí. Claro, sí. Que es un poco, va muy de la mano de la Claro. ciberseguridad, ¿eh? Porque es una cosa que yo he hablado con algunos profesionales, digamos, muy de empresa, este hacker que trabaja muy dedicado a la empresa, de decir, oye, ¿hay alguna manera de transmitir la ciberseguridad que no sea a través del miedo? Que no sean las típicas campañas de que vienen los malos, usa este firewall, que vienen los malos, usan antivirus. Eso, O sea, eso me ha recordado algo. En Estados Unidos, ¿tú te acuerdas que antes, en los principios también, estaba el Military Complex? sí. Y los activistas protestaban contra eso. Pues ahora está el Cybersecurity Complex. Sí. A lo mejor no ha llegado eso aquí, pero llegará. Y básicamente son los dueños ahora mismo. Total. Porque La NSA. Eso. Claro, pero es que hasta las empresas de ciberseguridad, ¿quiénes son sus mejores clientes? Sí, claro. ¿Van a ir en contra de sus clientes? Sí. Claro, entonces ese complejo, pues les gusta la exageración porque necesitan dinero del gobierno, necesitan justificar sus gastos. ¿Entiendes? Y ahí está el miedo. Ahí está. Ahí entra el miedo. Y ahí está, que si tal, que si no sé qué. Entonces, por eso a muchos les conviene criticar a los hackers cuando no son hackers, son cibercriminales. Y están diciendo, no, es que los hackers han hecho y se lo repiten tanto a la gente que vas por la calle y conoces a una tía en un bar. ¿Tú qué haces de vida? Pues nada, hackeo, me pagan, tal, no sé qué, y aparte que vengo de la cultura hacker, y te miran así, te cogen el teléfono automáticamente y se lo esconden. Y yo, ¿pero por qué? Sí. Y yo no, que los hackers somos buena gente. Claro, los medios de comunicación y pom. Claro, es que si le cuentas que de la comunidad hacker solo un 1 o 2%, por poner un número, son criminales y el resto es gente que está haciendo cosas interesantes, protegiendo sistemas, ayudando a la gente, pues se les jode el discurso. Exacto. Claro, necesitas que haya muchos malos, no unos pocos muy malos. Pero yendo a esto, tengo una anécdota que se me ha olvidado decirlo antes, pero pone, y tiene relacionado. De las pocas veces que yo no he dicho soy hacker y he dicho, que eso también tiene otra anécdota, pero bueno, y he dicho que esto pasó en el 2014 así, estaba en San Francisco, estaba en un bar y estaba con unos colegas del curro, ¿no? Y nada, y estamos hablando con unas chicas y la chica, pues una chica se da la vuelta en inglés y me dice, so what do you do? Y básicamente para los que no sepan inglés, ¿de qué trabajas? Sí, ¿Qué haces? ¿No? Y yo digo, pues nada, pues ya me dio a mí un poco de tontería, pues porque era una chica normal, y digo, pues nada, I'm a pentester. Y se quedó así, se puso rojo y me dio un bofetón. Sí, ¿qué dices, tío? Y se creía que... Pruebas de penetración. ¡Claro! Se creía que era sexual. Y claro, enseguida mis colegas que me conocen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo digo, no, que le he dicho que soy un pentester. Empezaron a partir del culo y explicándole a ella que no. Claro. Que soy un hacker, que no sé qué, que me pagan por testear, por auditorías. Sí, ya no lo he dicho más. Es más fácil decir que eres un hacker y ya está. También ha habido mucha perversión. Vamos a tocar un poco ese tema. Ha habido yo creo, mucha perversión en el lenguaje con respecto al hacking. Por ejemplo, hacker ético. A mí me parece una chorrada. Eso como es ético. Exacto. Y además que está muy mezclado con la empresa. Es decir, si tú trabajas para una empresa, eres ético. Y eso no es verdad. Entonces, cuando dices, ¿tú qué haces? Yo hago hacking ético. Hackeo cosas, pero con un contrato y con la buena vista del cliente y de la empresa y tal. Eso no es ser ético, señores. No estamos... Claro, ¿entiendes? No. Decir, voy al doctor. Pero no vayas a ser doctor, ves al otro que es ético. ¿What? Claro, ¿cómo? ¿Sabes? Hacker ético. Y luego, pruebas de penetración que tiene... Claro, todo eso es militar. Eso es cuando se metió los militares mucho. Total, sí. Intrusión, no sé qué. Metieron un lenguaje violento. Eso, ¿entiendes? En la película Sneakers se hablaba de un Tiger Team. Claro, el Tiger, claro. Pero esto de Red Team y mierda, ¿no? Es que todo eso se lo inventaron en el 2000 cuando empezó el Cybersecurity Complex a meterse, cuando empezaron a meter miedo, todo eso, vino todo al mismo tiempo, ¿entiendes? Total, sí. Total. ¿Qué sombrero blanco y sombrero negro? Si yo en mi LinkedIn, que es una de las pocas redes sociales que uso, porque a veces necesito clientes y voy a ir para trolear, salgo con un sombrero negro.
para irme, ¿entiendes? Y aún así me llevo y digo, bueno, pues para que veas que esta peña no le importa las cosas, solo importa el dinero. Yo aquí he explicado un poco que en realidad yo creo que, que me parece una chorrada lo de los sombreros, aunque a veces lo usamos porque es fácil de entender y tal. Claro. Me parece una chorrada porque para mí todos son grises. O sea, quiero decirte, yo he conocido black hats, digamos, entendiéndonos, que son buena gente, que usan la ética y que, bueno, se ganan su dinero yendo no a por la viejecita, no a por digamos, a por el débil, sino peleándose con el grande. Y luego he conocido mucho white hat que es un pirata, tío, que es un mercenario. Claro, y trabajan para el mundo Pegasus y tal. Claro, tío, o sea, dices, joder. Son white hats. Yo tengo, en un hackeo tengo uno de los programas que salgo yo solo hablando de eso. ¿Por qué esa gente es white hat? Claro. ¿Entiendes? Bueno, Entonces, los buenos son los buenos. Un ejemplo. Entonces, a ver, ¿quién es la persona ética o no? Si hay un perro que está moribundo, pero hay una valla, ¿entiendes? Claro, es ilegal pasar la valla. Pero si yo cruzo la valla para ayudar al perro, entonces yo ya no soy ético. No, en mi libro eso es el ético. El que se queda sin pasar la valla porque no quiere romper la ley. Claro, claro. Esto hicimos hace muchísimo tiempo. Yo lo tengo en archive.org si la gente quiere ver. Teníamos un grupo que se llamaba Sin Fronteras Digitales y hicimos una operación en 2002, hablo así, 2003, está por ahí publicado, algún periódico habló de nosotros, que era para cazar pederastas, ¿vale? En aquella época y tal. Un poco también porque, claro, siempre se utiliza el tema de la pederastia contra los hackers, ¿no? Vamos a controlar Internet para coger a los pederastas, pero ya se sabe cómo funciona y sin embargo luego no cogían a ningún puto pederasta. Poder. Claro, un poder. Entonces lo que hicimos los hackers fue como una especie de acción de decir, ya cazamos nosotros a los pederastas. Y recuerdo que en ocasiones, bueno, pues te enfrentabas a lo que acabas de contar. Había que hacer una intrusión en una máquina, romper leyes para entrar y cazar a este tipo de personajes. Y una periodista, creo que era chilena, nos preguntó sobre esto. ¿Es legal, digamos, lo que estáis haciendo? Yo le dije, mira, legal tal vez no, pero legítimo sí que es. Porque aunque nos estemos saltando su derecho a proteger su máquina y su derecho a las comunicaciones, es porque sabemos, tenemos indicios y le hemos engañado con ingeniería social y ha pedido fotos de crías y nos hemos hecho pasar por una cría y tal, y tenemos pruebas suficientes para meternos en su máquina para sacar esto. Y es un poco lo que acabas de contar, eso lo hemos hecho. Exactamente. Ahí está la ética. La ética a veces no va de la mano de la ley. Exacto. No va de la mano de la ley. Pero de toda la vida. La mujer African American, afroamericana que se dice aquí, que se sentó en el sitio que era solo para blancos, estaba rompiendo la ley. Claro. ¿Era ético? Claro que era ético. Claro, efectivamente. De reivindicar, entonces que estoy hasta los cojones, porque si no hay otro sitio, es el único sitio que hay. Tiene sentido como persona humana sentarse donde haya sitio. Claro. No donde te digan las leyes. Claro, es que si la ley te dice que la esclavitud está bien, pues a ver, claro, la ética es otra cosa. Entonces, llevemos un poco también esto al tema del hacking, que la gente se dé cuenta que una cosa son las leyes, una cosa son las empresas, una cosa son los contratos y otra cosa es ser ético. Y a veces hacer un hacking ético, un pentester, no es ser ético realmente. A veces es otra cosa. Ha pasado. Y yo dejo empresas porque están teniendo negocios chungos, ¿entiendes? Con empresas armamentistas y yo me he dado cuenta y digo, no, yo no quiero ser parte de esto. Vale, pues también tengo este libro que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, que básicamente, donde mal se quedó, pues ella pilla, ¿entiendes? Básicamente cambia todo lo que es el libro del capital, ¿entiendes? Y coge de ahí y lo vuelve a la industria del siglo XXI. Entonces, pues claro, hoy en día las fábricas, la mayoría de los trabajadores ya no están en las fábricas, ahora están en una oficina, ¿entiendes? Delante de un ordenador. De muchas cosas, no tiene por qué ser informático. Y de un aire acondicionado también. Claro, las empresas lo que hay son robots, entonces hay gente que maneja los robots, arregla los robots. Entonces es una ESO mucho más informatizada, aunque no nos guste, pero es lo que es. Claro, en otros países están mucho más avanzados con eso. Que llega un momento que en una fábrica de coches hay 4 humanos, ya está. Entonces, claro, había que modernizar un poquito el libro del capital, demás, claro, el trabajador, ¿quién es el trabajador ahora? Claro. ¿Entiendes? Pues de ahí salió este libro. Buenísimo, buenísimo. Y ese es el libro que en Estados Unidos y en Alemania también muchos movimientos sociales tienen de referencia ahora. Y es básicamente lo que explica cómo ahora mismo los datos es el dinero negro. La gente que produce los datos somos la gente. El nuevo petróleo. Gente que aprovecha de nuestros datos son la clase alta, básicamente the ruling class. ¿Entiendes? Y esos son los
los ladrones de Silicon Valley y tal, y vamos, lo explica todo muy eso. Ya he visto el pedazo de libro que es esto, ¿eh? Buenísimo. Pues lo recomiendo mucho, tío. Buenísimo. La era del capitalismo y la vigilancia, la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Buenísimo. ¿Ves? Y aquí detrás ponen, en esta obra magistral por la originalidad de las ideas y las investigaciones en ellas puestas, Susana Zubos nos revela el alarmante fenómeno que ella ha denominado capitalismo de la vigilancia. Está en juego algo de la máxima importancia. Toda una arquitectura global de modificación de la producción amenaza con transfigurar la naturaleza humana en el siglo XXI, de igual manera como el capitalismo industrial desfiguró el mundo natural en el siglo XX. Buenísimo. Buenísimo. Y ya te ha ganado muchos premios. Si fíjate tú, hasta políticos que saltan de izquierda, tipo Obama y tal, ¿no? Se han sacado fotos con el libro. ¿Entiendes? Como si yo estoy de acuerdo, ¿entiendes? Aunque luego no hacen nada, son políticos. ¿Entiendes? Pero a eso, tantas reputaciones, hay que mirarlo. Otro libro bueno que tengo, Qué bueno. lo conoceráis, de Richard Stallman, que se me rompió esto. A ver, ponle más hacia acá. Free Software, Free Society. Ah, qué bueno, tío. También lo reconozco, también lo tengo firmado por él también. Y pone Happy Hacking, todas las cosas que yo siempre digo. Richard Stallman, también lo recomiendo, muy bueno, de mis favoritos también. Luego tengo de Bruce Nader, que para mí es uno de los mejores criptólogos que existen. Pónoslo a la derecha un poco. Bruce Nader, el libro Secrets and Lies, Secretos y Lies, que es buenísimo también si te interesa el tema del hacking y el tema de la privacidad y del cripto, básicamente, de los cifrados y tal esto. Lo que estamos hablando de cypherpunk, todo eso, muy bueno. Ahora, un español, no todo es negativo, aquí también hay gente buena. Este es más joven, es un chaval, se llama Alberto Kian, y escribió este libro. Yo no lo conocía entonces. ¿Cómo se llama? A ver, enséñalo. Civilización Hacker. Qué bueno, Civilización ¿Entiendes? Hacker. Y yo digo, hostia, esto para estar en España está de puta madre. El tío hizo su trabajo. Él es profesor de journal, periodismo de investigación. ¿Entiendes? Entonces, claro, él hizo su trabajo guay. Y de hecho, él es de los proponentes que dice que los periodistas buenos son hackers. 100%. Entonces, cuando le enseñé la camiseta esa de Hop, que al final no hemos hablado de eso tampoco. Sí, no, cuenta. Pues ahí en Hop hubo un año que era el Hop 12. Entonces hicieron una camiseta en honor a Hop 12, porque cada 2 años, o sea que en verdad era el año 24. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que en el 12, pues pusieron por las 12 clases de hackers. Claro, y salía el Dumpster Diver, ¿entiendes? El Social Engineer, el Hardware Hacker. Pues hay un montón. Sí, el Software Hacker. Y luego hay uno que es el Journalist. Y estaba acá el Whistleblower, ¿entiendes? Y claro, y es verdad, pues lo que él explica, pues él hizo un trabajo enorme. Habló con Richard Stallman, habló con gente, se leyó Science, se leyó el FRAC. Casi ningún de investigador lee el FRAC. ¿Entiendes? Que FRAC es mítico, vamos. Sí, claro. Las mejores publicaciones que hay. Las mejores de cine, sí. Nunca se han vendido, nunca. Ahí siguen. Lo que pasa es que, claro, cada 6 años sacan una edición. O cada, ¿sabes? Pero bueno, buenísimo el FRAC también. Pero bueno, sí, me cayó muy bien y nos convertimos en amigos. De hecho, él empezó en los 1600 Madrid conmigo. Lo que pasa es que ahora se ha ido a vivir a otro lado y no viene tanto. Pero sí estamos en comunicación también. Si me encontráis por Mastodon y veis mi lista de gente de ahí, pues ahí miraréis a Alberto Kian. Y ahí lo podéis seguir. Siempre pone cosas muy interesantes relacionadas con el periodismo, el hacking, cosas así. Qué bueno. Proponente de la cultura hacker, de traer la cultura hacker a España. Y ya que has mencionado, vamos a seguir un poco adelante, ya que has mencionado un poco este complejo militar industrial, un poco ahora de ciberseguridad, que fue Trump, ¿no? El que creó este quinto, no sé si era el cuarto ejército y el quinto, ¿no? El ciberespacio y el espacio, ¿no? Y aquí te preguntaría... Flipas. Que eso ciber en nuestra época era porno, vamos. Sí, claro, ciber. Ciber es como una palabra que se ha puesto ahí un poco, pero bueno, es el mundo real, o sea, es el mundo real. Y aquí te preguntaría un poco si tú crees que nos vigilan y si piensas que sirve de algo o no. Claro que nos vigilan. Que sirve de algo, no sé a qué te refieres. Me refiero si baja la criminalidad, porque siempre nos venden. No, vigilamos a todos y tal. A ver, yo te digo esto, mira, los criminales, por eso mi personalidad, yo nunca voy a admitir que un criminal
sea un hacker. A lo mejor lo fue, pero cuando hace esas cosas, para mí ya no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ponen como excusa, ¿entiendes?, que es para su protección de la gente. No es para la protección. Ellos siempre han querido, sobre todo en otros países que tienen la democracia mucho más vieja que nosotros, Sí, UK, de Nixon, siempre han querido controlar a los periodistas, los medios de comunicación. Nada nuevo. A los sindicatos. Eso es, excusas. Ahora, y esto llega a lo que estamos diciendo antes, les mola decir que todo el mundo es un hacker, que no sé qué, mezclar este miedo para ellos coger poder, quitarnos libertades. ¿Que sirve? Pues claro que no. La gente lo hace igual. ¿Y sabes lo que hace? Un criminal, es lo que tienen, no son capaces a lo mejor de tener una mente, alguno habrá, claro, yo estoy hablando en general, siempre generalizo, básicamente, siempre hay de todo. Pero generalizando, en la mayoría de los criminales, si te tienen que aprender cómo usar un aparatico para abrir un coche, lo hacen. ¿Que eso lo hace un hacker? Pues no. ¿Entiendes? Que lo hace él, no, es un tío que tiene una motivación, la motivación económica económica, pero de una manera a lo mejor, yo qué sé, porque está enganchado a la heroína, lo que sea. Sí, se entiende. Lo aprenden porque son humanos y tienen un cerebro. ¿Entiendes? ¿Por qué no lo hacen los demás? Por gandulería, lo que sea, pero lo aprenden. Entonces, claro, con la excusa esa, están echando la culpa a los hackers. No, es que esta gente va a aprender lo que haga falta para robar. Da igual las leyes que tú pongas, las leyes, ¿entiendes? Y lo que estás haciendo es metiendo a la cárcel a la gente que en verdad está haciendo cosas para ayudar a la gente. A lo mejor no usando tus leyes, pero está ayudando a la gente. Claro, sí. Está corriendo software libre, está en campaña, está con el Freedom of the Press Foundation, están siendo whistleblowers, están ayudando a la gente de una manera o de otra. No de la manera que te gustaría, pero está básicamente metiendo en la cárcel, acusando a la gente que tiene menos. Sí. Y como Julian Assange, que también podemos luego comentar un poco y tal. Sí, yo aquí siempre pongo el ejemplo, UK, ¿no? Reino Unido es como el estandarte de, si no tienes nada que esconder, ese era su lema en los años 90, si no tienes nada que esconder, no te preocupes. Tenemos miles de cámaras en el metro, miles de cámaras en las calles y tal. Sigue habiendo apuñalamientos, o sea, te quiero decir, ¿de qué sirve una cámara en el metro si luego apuñalan a alguien? La cámara no hace nada, graba y busca, pero el criminal sabrá taparse, sabrá, ¿sabes? Conozco a gente de Alicante, y esto es un ejemplo buenísimo, que han crecido en el mismo barrio que yo, no son hackers, son gente, pero ellos, aquí muchos hackers no saben ni lo que es, pero ellos ya saben lo que es un flipper. Claro. Ya han comprado un flipper. ¿Tú crees que lo compran como nosotros para estudiarlo? No, lo usan porque tienen una ESO en mente. Claro. Yo voy a otro chaval que está estudiando ciberseguridad en su apéndice de ciberseguridad en 3 meses y no saben lo que es un flipper. No, claro. Ni se les va a ocurrir y tal. Porque es verdad que aquí podemos un poco... Siempre se habla mucho de esta rama de la ciberseguridad, de hacer un pentesting, digamos, ya que has dicho el tema, una caja negra, digamos, caja blanca, caja gris, caja roja y de todo, caja de cristal, caja azul, miles de términos, pero bueno, básicamente probar una web o probar un sistema, pero no se dan cuenta de esa rama del hacking relacionada con protegerte. Proteger tu privacidad, proteger tus comunicaciones, abrir el router de tu casa, quitar lo que viene de fábrica y meterlo tú, cambiarle las DNS, poner una VPN, saber cuando tú te mueves por la calle si te están o no grabando. O sea, el hacking es no solo estos tutoriales de hackeo, una SQL injection, alguna... Eso ya lo sabe todo el mundo, de todas maneras. Cualquier foro está. O sea, si tú quieres hackear, no tienes que irte a un tutorial. Sal a la calle. Sal a la calle misma, que tienes muchas cosas que hackear. Tienes que saber decir, bueno, vamos a ver, cuando yo voy a la universidad, ¿cuántas cámaras me vigilan? ¿Por qué lugares voy? ¿Estoy yendo por lugares donde estoy siempre siendo recopilado? Claro. O sea, hay muchísimas ramas, digamos, del hacking, del hack yourself también, que no necesitas un tutorial, no necesitas pagar, o sea, también un poco para la gente que... Tu personalidad, y sí que es verdad que puedes aprender a personalidad de otros y hay una palabra para eso en español que cuando por ejemplo, puede ser negativo o positivo. Claro, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, tienes un grupo de amigos y todos juegan al baloncesto, entonces influyen eso. Sí, te puede influir si estás rodeado de otros hackers que tienen esta personalidad,
sí que puedes llegar tú a llegar a tener esa Total. persona. Por eso es importante hacer comunidad y tener tu grupo. Sí, sí. Exacto. Pero el que va a una academia no va a aprender hacking porque estás aprendiendo skills, pero no estás aprendiendo la personalidad que llevó a alguien a descubrir esos skills de primera. Eso es. Y aquí te vuelvo a enganchar un poco con el motif del canal de Hacker Style. No estamos enseñando tanto todas esas técnicas que bien conocemos y están demostradas en papers, en publicaciones, en programas, sino personalidades. Que un poco es lo que decía Sauron. Decía, lo que me gusta de aquí es que estamos conociendo a las personas, que es cuando ves qué le ha motivado para luego ser yo qué sé, un hacker tremendo en lo que sea, en un aficionado, en páginas web, en lo que sea. Pero sí, o sea, creo que estás dando en el clavo, ¿no? O sea, es la personalidad lo que te va a transmitir el que tú además crees tu propia línea, ¿no? Decir, vale, este tipo me gusta como tal, pero yo voy a hacer las cosas de otra manera. Y ahí serás más especial. Porque gente que lanza un Nessus o un Nmap, creedme, audiencia, tenemos a patadas. Sale hasta las películas de eso, en todos lados. Claro, tenemos a patadas, ya no hacen falta más, ¿vale? Ya digamos que gente que sabe hacer el OWASP o pasar una auditoría en todos sus puntos o se conocen las capas ISO, de verdad que ya no hace falta más, que ya está. Pero es que gente auténtica. Claro, eso es. Y bueno, y lo que iba, que esto que está ligado también, es que antes, por ejemplo, en los 90, el que sabía hacer Nmap, pues por lo menos tenía la personalidad de un hacker, a lo mejor porque descubrió esa herramienta que no claro. Entonces, claro, conoció a Fiodo, conoció al otro, se metió en el mailing list este de Backtrack, tal, ahí, bueno, ahí saliste vale, pues yo no inventé el buffer overflow, lo inventó Aleph One, pero yo estaba en ese, estabas ahí en eso, te dejas influenciar y claro, hoy en día todo el mundo puede hacer un buffer overflow, ¿entiendes? Básicamente, bueno, todo el mundo, digamos los originales y las protecciones, ¿entiendes? Pero vamos, que es muy fácil, lo encuentras en todos lados, en cualquier sitio, Hackbox, el otro, te enseñan cómo hacerlo. Ya no tienes que tener la personalidad para encontrarlo, para buscar, ¿entiendes? Entonces la gente de antes, aunque no hubiera sido él el que inventó el buffer overflow, ya saber hacer un buffer overflow tenía mucho más mérito que ahora. Claro, sí, yo ahí siempre reivindico, saco pecho, que también lo mencionó un poco en la anterior entrevista. Yo escribí el mítico paper Cross-Site Scripting for Fun and Profit, que es mítico, con algunos... Aleph One con el buffer overflow, for fun and profit, pero con... Claro, o sea, y fue gracias a él, porque él sacó el for fun and profit y dijo, ¿sabrá de dónde viene esa frase? Claro, me gusta ese tal, pues for fun and profit, ¿no? Mola. Y ahora te encuentras un poco, pues esto, el Hack the Box, lo que dices, o lugares de, haz aquí tus reflejados, tu tal y cual, lanza herramientas, no sé qué. Quiero decirte, no es porque estuviéramos en esa época y haya perdido esa esencia, pero sí lo que quiero decirle a la gente es que para poder inventar cosas nuevas, ser creativo y tal, hay que salirse un poco, no de la influencia de esos conocimientos, sino un poco de esos tutoriales y esas cosas que vienen tan alineadas. Y eso te lo da gente, conocer a gente como Rec2, conocer a gente como la que va pasando por este canal. Coge un poco de esas personalidades, aprende de eso extraño que tienen y luego, evidentemente, hazte tutoriales y cosas. Ay, cada persona también es un mundo, ¿eh? Claro. No tiene que ser como Rec2 o como nadie. Claro, sé tú mismo, pero sé especial, no seas otro más. Exacto. No vayas por el mismo camino y no te quejes a lo fácil. Lo primero que tienes que hacer es quitarte la manía de que te tienen que dar algo hecho. Lo que a mí me da muchas cosas es que la gente joven cada vez es más gandula. Sí, un poco sí. Como que quiere llegar a algo pasando por pocos obstáculos. El botón grande, tío, Big Button. Le cuesta mucho enfocarse, le cuesta mucho. Y si luego encima le dices, ves y míralo en el manual, que alguien... Claro, ellos no entienden que la razón que nosotros decimos eso es porque alguien perdió dinero voluntariamente de su vida en escribir un man page. Y hacerlo divertido y hacerlo que se entienda. Para que la gente aprenda y encima viene el tío este y no se lo quiere leer. No, pregúntame, primero lee. Y si algo que no está ahí, porque no está bien explicado, ahí yo te ayudo lo que tú quieras. Sí, claro. Una polipollada que está por todo internet. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido muchísimo, tío. O sea, antes escribir un paper se tardaba meses, tío. Escribir un programa, yo qué sé, mucho tiempo. Y si es verdad, eso también lo percibo un poco. Que, claro. ¿Sabes? Que vaya a leer el manual. Claro, ¿no? Y yo qué sé, que un gatekeeper, ¿qué gatekeeper ni cocho mierda, tío?
ayudando. Y en vez de utilizar una herramienta que hace dorking y busca dónde puedes ejecutar la SQL, no, céntrate en un target e inténtalo por todos los medios, que eso es lo difícil. Y No como descárgate su código fuente y ejecútalo en una máquina virtual y mira cómo se comporta y encuentra los bugs y encuentra un payload, intenta subir una shell. Claro, eso lleva Para tiempo. que el público sepa, la gente que vaya a hacer hack no es como las películas, no se están 3 días ni 4 días. Bueno, a lo mejor eso con un eso. Pero de verdad, no. Una persona tiene que poner el check y está un año, hasta años y pico. Claro. He visto gente probando y tiene un script que está chequeando a ver qué cambia de la página web. Claro. Para buscando el factor humano de que se han equivocado y han metido una Y vulnerabilidad. además, el riesgo de que no te pillen, de decir, ¿estará esto bien? O sea, ¿voy a dejar algún rastro? O sea, quiero decirte que si es verdad que se ha perdido un poco el que las cosas complejas llevan su tiempo y tal. La mayoría, no todos, pero No, así en correcto. general, como muy impacientes, como que quieren llegar a algo, por eso se copian más, hacen esto, que siempre quieren saltarse las cosas, pero de manera, ¿entiendes? Para conseguir, es como un ego, ¿entiendes? En vez de tener, bueno, pues tío, si tardas 4 años en aprender una cosa y no 3 meses, pero la vas a aprender mucho mejor. Claro. 4 años. Sí. Y además, yo qué sé, intenta de esa cosa, porque si es verdad que se enfrentan a un cyber infosec, como has dicho tú, que sería un poco el término, gigante, con un montón de cosas. Bueno, intenta conocer un poco de todo, pero si puedes, hazte el mejor en algo, en el mejor, en lo que tú quieras. Pero a por ello. ¿Te gustan las SQL Injection? Bien, apréndetelas. Que no te lo haga un programa. ¿Sabes hacer una SQL Injection a mano? No usando SQL Map. ¿Sabes hacerla a mano? ¿Sabes poner las comillas, el igual? ¿Sabes SQL? Primero empezamos. Claro. O sea, claro, porque si no sabes SQL, no, lo otro, eso estás corriendo, copiando y pegando. Por ahí te voy. O sea, no recaigas un poco dando estos consejos aquí de vieja escuela, estamos un poco en ese, pero es verdad, yo siento que es verdad. Vete por el lado difícil también, aunque sea de una cosa. Que todas las demás, que luego para hacer un XSS, pues usas el XSS y le das a un botón y ya te lo hace él. Vale, pero de una cosa, céntrate, intenta ser el mejor del mundo. Claro, y aprender las bases, vamos, de todo. Claro. Es que es las bases de la vida, es que todas esas cosas yo no las llevo solo a la tecnología, las llevo en todo, ¿entiendes? Cuando escucho las noticias, ¿entiendes? Como tengo una buena base de todos los libros que leo y todo eso me ha hecho pensar como, pues ya no veo las noticias igual, ¿entiendes? Es lo mismo, hay que aprender las bases de todo y eso es lo que te construye como persona, como lo que hagas en todos los lados, en todos los ámbitos. Es que, como digo, hacker es una personalidad y se lleva a todos los ámbitos, a la política, a tu trabajo. Sí, al día a día, lo cotidiano. Yo eso lo reivindicaba. O sea, un hacker, si se le rompe la caldera, no llama enseguida al de la caldera. Coño, mírala tú, intenta tú sacarlo. O sea, que es que... Todo lo que sea. Claro, busca manuales, o sea, además vivimos una época que hay de todo. O sea, que es que esa caldera está en internet y el fabricante te da el manual y, ¿sabes? O sea, quiero decir, esa esencia de buscar. Entiendo que también como hay tanto, pues abruma un poco, pero focalizarse, no perder el foco. Pues eso, tienes que enfocarte. ¿Qué es lo que yo le podría decir a la gente nueva? ¿Entiendes? Primero, la personalidad. ¿Entiendes? Hazte colegas de hackers de verdad, entre comillas. ¿Entiendes? La decir eso, pero auténticos. Sí, gente que tiene pasión por esto, no está por el dinero, por el curro, ¿entiendes? Y coge un poco de espíritu, ¿entiendes? Y hablas como eso te hace mejor aprendiendo cosas. Vas a estar mucho más motivado y vas a estar mucho más centrado también. Y te vas a sentir menos solo. Que claro, eso es muy importante. Apoyo, aquí, en este canal, construimos comunidad. Y una de las cosas que me ha escrito gente, digamos, off the record, es, ¿sabes lo que me gusta de esto? Que no me siento tan solo, tío. Aunque pueda pensar diferente a ti, o haya hecho otras cosas en la vida, o me haya dedicado a otras cosas. Ni siquiera a la seguridad. Pero no me siento solo. Y eso, que ya es, fíjate, ya en este mundo en el que vivimos capitalista, hiperventilado y loco, el hecho de encontrar a alguien y no sentirte solo, que es algo que has comentado algo antes, el ser humano es muy social, es muy de grupo. Claro, eso necesitas encontrar a tu gente. Pues busca gente auténtica y ya eso ya te va a hacer más feliz. O sea, aprendas o no, el decir, joder, quedo con esta gente todos los viernes o cuando pueda y son un poco como yo, ahí divertidos, graciosos, no están hablando de banalidades, les gusta hacer cosas. Me lo gana. Hostia, lo odio eso, man. Sobre todo en Estados Unidos. Cuando conocías a un grupo de gente, digamos, normal, o sea, fuera de mis hábitos, ¿entiendes? Siempre, ¿en qué trabajas? ¿Cuánto te lo ganas? Las mismas conversaciones de mierda.
Yo por dentro estaba, me quiero ir. Claro, Sí. y cuando llegaba a la reunión 2600, ¡oh, qué bien! Sí, el tema de, siempre, ¿de dónde eres? ¿No? Como si de dónde fueras definiera y tal, ¿de dónde será de No, pero dónde vengo, o dónde estoy, o, ¿sabes? ¿Cómo de dónde vengo? O sea, vengo del universo, del mundo, de 1000 experiencias, de 1000 viajes, o sea, ¿no? Y luego el qué trabajas, como si de lo que trabajaras te define. Yo siempre, me ayudó una chica, me ayudó un poco con esto, porque yo ahí colapsaba mucho, siempre he sido muy de, ¿sabes? No me cuentes historia. ¿A qué te dedicas? No te interesa, ¿sabes? No te lo puedo explicar. O luego, y claro, también eso les llama mucho la atención y entonces te dan más la turra. Entonces necesitas decirles algo. Tienes que decirle de dónde eres, no vale decir del mundo, porque entonces sí, ya eres rarito. Entonces tienes que decirle así. Entonces yo inventaba, claro, inventaba una especie de speech. Entonces siempre, o sea, ¿a qué te dedicas? Soy panadero. Entonces, claro, panadero no les interesa. Claro, exacto. De decir, Perfecto. vale, pues muy bien, ¿sabes? Claro, no te van a preguntar, ¿y qué haces? ¿Panes? ¿De qué tipo? Ya no te dan más la turra. Entonces, un consejo que os doy, si no queréis entrar con esta gente normal, como dice Rectos, a estas cosas, inventaros algo. O sea, ellos quieren escuchar algo, les da igual lo que les digas, Claro. diles lo que quieren oír y punto. Yo tengo una teoría con lo de en Estados Unidos, porque todo el mundo se me preguntaba también de dónde eras. Yo digo que eso como que refuerza, como que son el país más grande del mundo y todo el mundo viene ahí. ¿Entiendes? Entonces, claro, yo les mola eso. Me dicen, no, es que soy de Irán, es que soy de España. Sí. Oh, qué bien, porque somos el mejor país. Como que a lo mejor lo hacen Patriotismo. sin quererlo, ¿entiendes? Porque claro, la gente, desde que somos pequeños, como hemos hablado antes, nos inculcan muchas cosas que nuestra personalidad la hace sin querer. Yo creo que a ellos les pasa eso, aunque sean buena gente, pero les inculcan una cosa en la cabeza, tío, Sí. y como que les sale la neurona, les sale la serotonina ahí en ese momento, y, oh, qué puta madre, Yo siempre, mira, que a vernos del otro lado del mundo, ¿entiendes? sí, he vacilado a algún colega americano cuando ha venido aquí, en plan de, con esa pregunta, ¿no? ¿De dónde eres y tal? Digo, no sabría señalarlo en el mapa. Y claro, y se queda ahí como diciendo, ¿pero qué es muy raro? Digo, no, es por el sistema educativo que tenéis, que os enseña mucho de Estados Unidos, pero de fuera no. Y se reía, Claro. y era un poco una crítica, como diciendo, o sea, yo tengo que saber de dónde eres, de Oakland, de Boston, de San Francisco y tal, como por las películas y todo lo que me han inculcado a mí de tu, digamos, de tu país, pero si yo te digo de dónde soy, tú no tienes ni idea de dónde soy. Claro. O sea, entonces, no me preguntes de dónde soy, básicamente. ¿Sabes? Dime otra cosa, ¿por qué estás aquí? Claro, sí, yo les troleaba a la peña, decía, pues eso, decía que era mecánico, que me encantaban los coches. Y sabes que yo nunca me he sentido que engañaba porque, de hecho, yo conozco a muchos hackers que son buenos mecánicos. Desde que son niños, que se han molado. En Estados Unidos está la cultura del coche. Sí. Ellos tenían 16 años, cogían, le cambiaban esto, las piezas, cambiaban el motor, lo hackeaban. En vez de era un de chasis, pero por dentro era todo otra cosa. Sí. La verdad, Yo digo lo de panadero porque he conocido muchos activistas de casas ocupas y tal que hacían un pan delicioso y ponían un mimo y ponían algo como si estuvieran con ensamblador trabajando y en realidad estaban con la masa, la buscaban. Exacto. Sí. Por eso les digo, es que el hacking, para que la gente lo sepa, el hacking no es con la tecnología, el hacking se ha habido toda la vida, toda la historia humana, siempre. Y es una personalidad. Siempre está el tío de la tribu que miraba las estrellas. Y tú me dices, ¿este qué mira? ¿Entiendes? El que se preguntaba cosas, el que hacía... Hacker se ha habido toda la vida, siempre. A veces han sido perseguidos, otras veces no. Si ese hacker, su línea era en contra del establecido, pues perseguido. Si era a favor, pues no, ahí lo dejaban como loco, ahí en la torre. ¿Entiendes? Y siguiendo un poco con este bloque, lo que sí que te preguntaría es si recuerdas pues algún virus, algún ransomware, alguna filtración, algún ataque de DOS, algún tipo de ataque, digamos, que destaques o que recuerdes de una manera especial y si puedes contarnos por qué. Tengo muchos. Si tengo que elegir, voy a entrarlo abajo. El I Love You Virus, ese me acuerdo muy bien porque me pilló cuando estaba currando allí. O sea, que eso nunca se me olvidará. Pero no me trae nada personal. Que me trae algo personal es el Stuxnet. Me trae mal porque me da más rollo. O sea, fue cuando básicamente los estados admitieron que estaban ya comprando Zero Days, estaban ya teniendo sus propios... Básicamente ya estaban trabajando... Guerra. En esa parte. En la parte ya guerrista total y usándolo contra estados, cosa que yo siempre he estado totalmente en contra. Y muchos hackers de la vieja escuela, aunque ahora están vendidos también. Sí. Recuerdo este exploit
no se usa para fines militares. Recuerdo comentarios del creador de los exploits diciendo, sí, úsalo, pero no para temas militares. Claro. Pero bueno, el caso es que abrieron la caja de Pandora, ¿entiendes? Y crearon más mal que bien, porque claro, luego pasa con muchas mafias, cogieron ese malware, lo modificaron y han creado botnets y ya han creado cosas que van en contra de hospitales y cosas así, que yo no estoy muy de acuerdo ya con eso. Pero el problema es que cuando ya el Estado básicamente está trabajando al mismo nivel que una mafia. Total. Entonces, ya lo sabíamos antes con los militares, con las armas convencionales. Ahora se han metido en nuestro terreno, ¿entiendes? Que es el terreno virtual, el cyberspace, y lo están usando también con lo mismo y lo están militarizando a tope. Ya hemos hablado de eso también un poquito antes, pero aquí quiero recalcar, Stuxnet fue el que más rollo me ha dado por eso. No porque me hizo a mí personal nada, no porque lo vea algo fuera de eso, pero es que fue algo que da miedo. Yo me acuerdo que en esta época lo estábamos hablando en Hub. De hecho, hubo un Hub ese año y la peña lo estaba hablando, se estaba hablando en las charlas y en todo, que es algo muy negativo. ¿Entiendes? Total. Que los estados, porque ya sabíamos que lo hacían, pero es que ya de esa manera tan abierta y tan descarada, ¿entiendes? ¿Y dónde atacaba? Atacaba una central nuclear. O sea, exactamente. cuidado. Porque estamos hablando de cosas que no sabíamos lo que iba a pasar directamente. Claro, no es robo de propiedad industrial, de una idea, no. Que Estados Unidos, según ellos, en las pocas veces que han hablado de esto, que la culpa la tiene Israel porque ellos básicamente la tenían a eso y ellos fueron los que lo soltaron y fueron irresponsables. Pero para mí son los dos irresponsables porque ellos lo están haciendo, o sea, están gastando dinero público básicamente a actuar como la mafia. Total. ¿Entendés? Porque están comprando estos 0 Day, los están comprando en la Darknet, en el mercado negro, básicamente. Entonces, ¿por qué ellos están bien y otros están mal? Siempre la doble moral está, ¿entiendes? Entonces, Stuxnet es lo que me pone la carne de gallina. Buenísimo. Y aquí te preguntaré, que me parece además una pregunta muy importante para este canal y también para ti en concreto, es ¿tú qué piensas de las filtraciones de datos confidenciales? Tipo los papeles de Panamá, papeles de Pandora y tal. Me parece genial porque eso me demuestra varias cosas. Una, de que aún hay gente seria. Seria me refiero gente humana en el mundo que son capaces de trabajar para un sitio y el dinero no les calla. Que llega un momento que dicen ya no más. Qué bueno. Ya me puedes pagar todo el dinero del mundo, esto está mal y lo tengo que decir. Qué bueno. Eso me gusta, ¿entiendes? O sea, que me parece genial en todos los aspectos. Si tú eres una empresa y vas a actuar como un mafioso, y vas a actuar como un ratón, una rata callejera, pues que venga alguien y te denuncie, está de puta madre. Qué bueno. Seas un estado o seas una empresa, ¿entiendes? Lo que tú no puedes ir es tener una doble moral. Es decir, no es que nosotros protegemos a los ciudadanos la libertad, protegemos al ciudadano de Estados Unidos y luego haz lo contrario. Sí. Luego el malo es el otro que te denuncia. ¿Entiendes? Son mafiosos, básicamente. A mí me gusta también desde el punto de vista, además, un poco como te hemos presentado, desde el punto de vista anarquista, desde el punto de vista libertario, lo que me gusta de este tipo de acciones es que demuestran que el poder, que todo sistema que construyan será derribado. Que el poder tiene fallas, aunque solo sea un momentito, aunque solo sea, pero es como decir, no sois tan poderosos, también podemos colarnos en vuestros entresijos y enseñarle al mundo lo que hacéis. Y eso me da, en cierto modo, esperanza. Exacto. Exactamente. Así que le sumo a lo que dices, de que hay gente todavía auténtica, digamos, y también que generan, aunque más allá de que la gente se lea o no lo que se publica, como por ejemplo Wikileaks nos ha enseñado muchas cosas. Todavía a día de hoy, que está siendo el genocidio de Israel, el apartheid, contra Gaza, todavía hay cables que Wikileaks, que Julian Assange nos mostró, donde se ve cómo se estaba preparando ese apartheid a día de hoy. Exactamente, 100%. O sea, no es algo que sea puntual, es que nos sirve para ver el relato y la historia y los acontecimientos. Y esto nos lleva también a lo que yo te decía de la personalidad hacker, para que la gente sepa. Es verdad que todos podemos cometer equivocaciones y es verdad, por ejemplo, Edward Snowden, él siempre ha sido un hacker de personalidad. Pues por su familia, por eso no me gusta juzgar a la persona individualmente, porque cada uno tiene sus motivos, siempre hablo en general. En su caso, y esto lo sabemos por el libro que escribió, él siempre ha tenido ese espíritu hacker. Siempre, y también rechistón, ¿entiendes? Y rebelde a sus padres, a su familia. Pero él venía de una familia militar. Total. Entonces, cuando él básicamente creció y tenía la novia,
Pues básicamente se fue por ese camino porque es lo que más conocía. Sí, y ¿Entiendes? porque entraba en el perfil, que eso ya también lo comento. O sea, no todo el mundo entra ahí y él miraron su familia ahí y dijeron, "Guas". Exactamente. Pero aún así, nunca le llegaron a convencer 100%. Cuando él vio mentiras Ujú, y vio cosas que no le gustaban, ya empezó a denunciar. Y ujú. por eso le empezaban a espiar a él. Y ya se dio cuenta que era un círculo vicioso que iba y no paraba. Hasta que llegó un momento y dice, o yo me someto 100% o lo denuncio. Ujú. Y decidió Buenísimo, denunciar. Entonces, eso es para mí el espíritu hacker. Que ya buenísimo. puedes comer todas las educaciones. Porque tú a lo mejor tienes toda la buena fe de Ujú, trabajar para una empresa, porque no todo el mundo sabemos todo. ujú, Pero si luego ves algo mal, ujú. Una injusticia. denúncialo. Ujú, Eso es, denúncialo. ujú, ¿Entiendes? Ser una persona humana, ¿entiendes? Antes que un hacker. Humana ya de por sí. Que vale, que ya sabemos que la gente humana muchas veces en general, porque tiene que pagar, tiene hijos y tal, pues no eso, pues un hacker sí que lo haría aún así. ujú. Él básicamente perdió todo, se tuvo que ir a Rusia, que Total. Rusia no sea el país que ha No, metido no, toda no. la Total. nada. Claro. ¿Entiendes? Se separó de la chica con la que estaba mucho tiempo. Sí, sí. Vamos, perdió Y mucho. vivirá muy coaccionado porque su vida y su libertad depende. Sí, sí, sí. Claro, y luego los rusos le estaban coaccionando también. Vamos, es Claro. que se metió ahí una de eso y todos estamos. Y ahora mucha gente ni se acuerda de él. Que Ujú. mira, me hizo por el carne Benito porque me da mucho. Eso ya es una injusticia de por sí. Y Total. por eso me pone de mala hostia. Ujú. ¿Entiendes? El tío arriesga su vida y la gente ya se olvida, los medios de comunicación se olvidan, tal. Solo habla con 4 o 5 personas en Twitter, en el otro lado y ya está. ¿Entiendes? Ujú. Bueno, 4 o 5 personas, Sí, ¿me no, pero entiendes? se entiende, se entiende. Algo, ¿entiendes? Que todo el mundo conozca. Yo no puedo ir mañana al bar y decirle a alguien tal, y la mayoría de la gente, sobre todo si tiene menos de 35 años, no No da ni sabe quién quién es. es. Ujú, Exactamente. ujú. Entonces, Sí. esto para mí es una injusticia también. Y aquí, más o menos, casi ya lo has contestado ahora, te preguntaría, ¿qué elegirías, no? La pastilla roja, que es aceptar una verdad incómoda y llena de sufrimiento, como estás explicando ahora, o la pastilla azul, que es un poco permanecer en esa relativa comodidad que da la ignorancia. La roja. Sin duda, ¿no? Claro. Ujú. Sí, además un poco yo creo que lo has comentado ahora. Fijaos, ¿no? Snowden eligió la roja poniendo todo esto, toda su vida, toda su confort, ¿no? Todo lo que quiere establecido por algo. Pero ¿por qué hace la gente esto? Porque tú luego tienes un diálogo contigo mismo. Y si tú no estás siendo tú y estás dejando pasar injusticias y tienes incluso el poder de poder cambiarlas si no lo haces, esto pesa. Que lo sepa la audiencia más joven, esto pesa. Si tu interior te habla de dentro y te dice que hay una injusticia y que debes de ponerlo todo, digamos, en vilo, haz caso a tu interior. Eso es ser un hacker también. Claro, exactamente. Y que, claro, que ¿por qué pillo la roja? Es que la he pillado siempre. Por eso, de hecho, mi familia siempre me dice, podrías tener tanto. Pero es que, claro, ellos son gente más normal, normis, y lo ven todo desde el punto de vista ese. ¿Ellos son mala gente? No. Es No, que les han inculcado sí, eso, ¿entiendes? claro. Y un poco esa idea que a mí también o sea, a ver, engañar a los normies, como les llamas tú, es súper fácil. Yo me podría Claro, hacer hipermillonario hackeando a Peña. claro. Claro, pero ahí está tu ética, ahí está como tú eres. O sea, Y digamos tienes que, que saber, yo nunca trabajaría, o sea, trabajo para los malos, pero no para tan malo, ¿entiendes? Llevo claro, hasta el camino porque tengo que pagar alquiler, ¿entiendes? En sí, vez de vivir en una mansión, vivo en un estudio, que es claro. lo que soy básicamente. No me importa tanto no me importa lo mismo, no tengo las mismas aspiraciones que tiene otra gente. Entonces, ese sufrimiento vale la pena, Ujú. ¿entiendes? Porque de personalidad de por sí no es tan sufrimiento. Yo es que no me imagino, por ejemplo, a una persona que es muy materialista siendo un activista político. Ujú. Que puede serlo, ¿eh? Que Pero puede estoy serlo, sí, sí, sí. claro, claro. Pero porque le Pero claro, cuesta. entra en contradicción, ¿no? O sea, al final vas con tu iPhone y grabas no sé qué y te crees que estás siendo el mayor activista de la historia, pero luego en realidad, a ver, el trasfondo que hay detrás de todo lo que haces, Los claro, que quitan en Facebook. Ya soy activista, ¿no? claro, claro, claro. O sea, está un poco esa parte, ¿no? Y luego el tema de que es muy fácil ser poderoso con los débiles. Es muy Claro, está. fácil. Es muy fácil, si tú sabes de hacking, hackear a los débiles. Ahora, Meter miedo a los demás, tal, no sé claro, qué. ¿no? O aprovecharte de su ignorancia. Ahora bien, métete con los grandes, métete con las Claro, empresas grandes, con los militares, sube, ¿no? exactamente. Y ahí te muestra, ¿no? Gánate el respeto, porque claro, es lo que te digo, ser rico no es difícil si eres mala persona, pero Claro. ser, digamos, una persona que tiene recursos siendo buena persona es Ujú, muy difícil, es muy exacto. difícil. Y esa es un poco la eterna dicotomía Aparte, también. no dejarte llevar al otro lado, básicamente, como yo llamo.
the other side, ¿entiendes? Ujú. Que tenga una mente muy, que crea mucho en lo que haces, ¿entiendes? Y darte cuenta de las cosas. Vamos, Ujú. no lo puedo hacer con el mundo. Sí, Pero podría. aquí te voy a llevar un poco, que además siempre estamos un poco hablando de estas esencias, de un poco del pasado, de cómo lo vemos ahora. Y te preguntaría un poco que nos contaras un poco, pues, bueno, tu paso por Estados Unidos, un poco la época de Usenet, de Fidonet. Cuéntanos un poco todo, ¿no? Háblanos un poco de cómo eran allí los movimientos, un poco lo que tú quieras, pero un poco basado en el hacking y en los grupos de hackers. Vale, pues sí, a ver, yo fui a Estados Unidos por varias cosas. Una porque, en general, por el hacking. Tenía amigos allí que me dicen las BBS, de luego en Internet. Ujú, En Usenet, de hecho, IRC también mucho. ujú. Y claro, y todo lo que hacían allí, pues me admiraba. Además que yo me salí del comportamiento normal que tenía en esa época mucha gente que iba en los mismos canales que nosotros. Ellos eran, no sé, a mí me gustaba más la cultura, me llamaba la atención más la cultura que la parte de hacer un defacement, por ejemplo. Sí, de romper cosas, sí. Claro, que también me gustaba, pero yo avanzaba más, siempre iba más allá, ¿entiendes? Entonces yo leía mucho los designs, lo que hacía otra gente, me juntaba más con ellos, más que con los españoles, ¿entiendes? Estaba en IRC, estaba más en los canales extranjeros que en los españoles. Claro, pues al final pues digo, pues nada, pues mira, ¿sabes qué? Tengo 25, 26 años, aquí, con lo clasista que es la peña, nunca me ha dado un curro, ¿entiendes? De esta manera, ¿entiendes? Así que voy para allá, ¿entiendes? Que allí la peña está empezando a usar Linux, porque era cuando empezó el .com, el boom ese del .com, entonces son millones de empresas que salieron, pues allá hay mucho curro, porque había mucha gente que salía Windows, pues nada, pocos profesionales que salían en Linux, entonces yo aproveché un poquito de eso y aproveché la situación. Claro, por eso siempre he separado curro con mi personalidad. Uno es para pagar, el otro es para vivir, ¿entiendes? Yo vivo, el curro es solo para poder vivir. Entonces, claro, fuera del curro no quiero hablar del curro, estoy viviendo. Y ahí, claro, fuera del curro, pues ahí es donde yo tenía mis comunidades, pintaba graffiti aún cuando estaba allí, Qué bueno. pintamos trenes y tal, me relacionaba también con gente en el hip hop en esa época, también empecé a juntar con la gente de Linux, LUGS, Linux User Groups, con la gente de 2600, cuando estaba en Bod, llegué a ir al ese de Love, al ese que tenían, al Market, empecé a meterme con el Free Software Foundation, voluntario, empecé a ayudarles, vamos, que ya metí de lleno y estaba súper contento, vamos, Claro, súper contento. De hecho, estaba tan contento que yo me fui ahí con una chavalita y a ella no le moló Estados Unidos. Y a mí tampoco me gustaba en general, pero me gustaba eso. Y eso es lo que me da vidilla. Entonces, claro, ella se iba a volver y yo no. Y al final acabamos rompiendo, ella se volvió y tal. Y yo me quedé, ¿entiendes? Porque para mí eso era mi vida, mi pasión. Claro, y estando ahí, pues claro, tenía millones de anécdotas. Fíjate como la que te conté antes de Kevin. Lo siento. El Hacker Bus. El Hacker Bus lo ponía un chaval que se llama Binary, binario, que era, que bueno, que nos juntamos todos, era el que llevaba las reuniones de 2600 en Boston, que las hacíamos en un sitio que se llama Prudential. Y claro, y yo estaba, de hecho, ya había conocido a Cal, y llegamos ahí, y claro, que vamos a ir a Hope, no sé qué, y vamos a pillar, como hacemos todo un autobús que se llama Hacker Bus. Todos quedamos así como mirando. Hacker Bus. Qué guapo. Eso suena guay, ¿no? ¿Eso qué coño es? Y nada, pues nada, llegamos ahí, claro, conocí a la peña de Love, bien conocida, ¿entiendes? Entonces estaba lleno de autobús, 60 tíos. Bueno, es que era lo gracioso siempre de nuestro mundo, que es una putada, que la mayoría eran todos tíos menos 4 o 5 chicas. Y ya 4 o 5, ya, y eso era porque era Estados Unidos, ¿sabes? Porque a nosotros era menos, ¿entiendes? Pero nada, y eso fue un cachondeo, nunca me lo he pasado tan bien hace mucho tiempo. Y estamos ahí y el autobús no paraba, iba derecho de Boston a Manhattan, ¿entiendes? Qué guapo, tío. Iba derecho, pero claro, los hackers en Estados Unidos beben a polla, tío. En mi vida, mira que yo no bebía casi, ¿eh? Sí. Y, pero algunos me han hecho, fuck, ahora aguanto un huevo, pero en esa época no. Sí. Claro, iban, claro, tenían las neveras llenas de whisky, de alcohol, de cerveza. Y claro, cuando ya llevamos una hora, ya toda la peña quería mear, sí. Y el tío no podía parar. Vino uno de los tíos de atrás, un pedazo tío ahí con la melena y tal. Dice, para,
que mi novia necesita ir al baño y no, porque nosotros estamos yendo en las latas de cerveza, estamos meando en las latas de cerveza. Super punk y todo. No, entonces, pues, cuando se acababa la botella de 2 litros de Coca-Cola, pues no, dame que me ahí. Super punky, sí. Claro, pero ya llegó el momento, tío, que ya tenían que ir y ya no se van a poner ahí a hacer eso. Pues claro, el tío le sacó la navaja y dijo, ¡para la puta mierda del autobús! ¡God damn it! Y el tío, pues en la autopista, ya en Connecticut, ya se paró. Madre mía, ya salimos todos a mear en medio de la autopista, todos ahí, parece una línea ahí al paredón, ahí todos meando. Madre mía. Claro, y luego, claro, llegamos allá a Manhattan, salimos toda la peña toda ciega y ver ese. Madre mía. Nah, eso fue un punto, tío. Eso lo hicimos 2 o 3 veces y luego se acabó. Una putada. Claro, eso me da un mazo. Claro, mi tiempo allí yo aprendí muchas cosas que si me hubiera quedado en España no hubiera aprendido. Aprendí que el hacking era mucho más de lo que nosotros creíamos, mucho más de lo que ponía la revista de informática, mucho más que lo decían los medios de comunicación. Aprendí que era una subcultura, era como el punk, ¿entiendes? De hecho, mucha gente que estaba en el movimiento hacker eran punk. Claro. ¿Entiendes? Y de ahí, y además que tenía mucho que ver. Yo ahí cuando me di cuenta que había mucho libertario también. También, muchísimo. Mucho, ¿entiendes? Siempre ha habido canales de CryptoAnarchy. Claro, exacto. O sea, mucho. Entonces ya empecé yo a ver la correlación y digo, pero esto mola mazo, aquí no me voy, ¿entiendes? Y me metí de lleno. Y esas son experiencias que no se las puedo contar a nadie. Y entonces, claro, yo a veces pienso que si me hubiera quedado en España, nunca me hubiera llegado eso, nunca hubiera vivido eso de esa manera, no sería quien soy ahora, ¿entiendes? Pues a lo mejor sería un tío normal que trabaja en ciberseguridad, obviamente no creo que fuera así, estoy exagerando, pero... Sí. ¿Entiendes? Siempre en esos movimientos que uno piensa de ti, si no tienes esa comunidad que te apoye, es muy fácil dejarte, ¿entiendes? Y llevarte por la marea. Cuando tienes una comunidad, es más difícil. Es un sitio de apoyarte, ¿entiendes? De cogerte a ese. Claro, y a mí me hubiera cambiado muchas otras cosas. Nunca, quién sabe lo que hubiera pasado. Buenísimo. Y aquí te voy a preguntar, ya que hablas así de grupos, este es más de Europa, digamos, y tal, y es si puedes explicarle un poco a nuestra audiencia qué es el culto de la vaca muerta. Culto de Descao. Pues ellos son un grupo de hackers de los pioneros. Fíjate, a ver, es que no sé por dónde empezar, es que hablar de ellos. A ver, ellos son un montón de anarquistas y punkis, de todo también. Bueno, había de todo, pero luego empezó a meterse más gente. Pero tenían hasta un grupo de música, iban a las conferencias. Vamos, y es que eran hackers, eran artistas. O sea, es que otra cosa que tienen muchos los hackers, muchos son músicos. Sí, claro. Aquí hemos tenido algún músico hacker. Tocar el teclado, ¿entiendes? Hay gente que le gusta las guitarras, hay gente... Es otra cosa que yo me he dado cuenta, los tontos que tengo, son gente que le gusta mucho dibujar, ¿entiendes? Grafiteros, esto. Y escritores, acuérdate de los manifiestos de claro, también. O sea, grandes filósofos, gente muy de las artes también. Eso es. Pues ese grupo empezó de otros grupos, ¿no? Estaba en esa época, esto ya antes de ir a Estados Unidos, estaba Legion of Doom. Legion of Doom. Claro. Y de ahí hubo gente, ¿entiendes?, que se metió en Love junto con otros que eran de la época esa, ¿entiendes? Y empezó lo que es el que digan Love. También, sí, porque más también estaba relacionado con el Call of the Dead. Claro. Bueno, el Call of the Dead, con su trayectoria, tenía diferentes grupos, diferentes pasos dentro. Había uno que era el que ellos, básicamente, según ellos, inventaron la palabra hacktivista. Es cierto, eso se dice. Vale. Yo no le doy 100% la razón, ¿entiendes? Porque el hacktivismo, como siempre he pensado, siempre ha existido en el movimiento hacker. Vale, ellos sacaron un nombre para esa acción. Vale. Pues ellos tienen un grupo de hacktivismo y básicamente, supuestamente, ayudaban a grupos disidentes en China. Usaron software, básicamente ya para ayudar a la peña, para que los disidentes pudieran hablar, cosas así. Pues eso es COD, culo de Descao. Sacaron muchas cosas, Back Orifice. Ya, el mítico. Vale, que es mítico, pero es una puta porque, ¿ves? Eso es lo que pasa. Es el típico hacker que hace una herramienta para hacer un POC, un Proof of Concept, para poner a una empresa contra la pared para cargarle una vulnerabilidad. ¿Y qué pasa? Que un montón de script kidders lo usan contra su primo, contra la clase. Y, que esos son los hackers. No, los hackers son los de COD, ¿entiendes? Sí.
son los que hicieron el POC, el Concept, claro. Y ellos, su motivación no era que tú cogieras y lo usaras para eso, su motivación era para que Microsoft arreglara su fucking mierda, ¿entiendes? Y cosas así, vamos. Y eso ha pasado. ¿Qué más quieres saber de ello? Es que te iba a preguntar un poco. O sea, les he usado, entre comillas, como ejemplo, porque Cult of the Dead Cow es un grupo activista, es un grupo anarquista, es un grupo con una historia pionera en muchas cosas, que ha servido de inspiración. A mí me encantaban sus manifiestos, con la vaquita, con el ASCII, eran muy divertidos. Y aquí lo que te quería preguntar, que por eso te he traído hasta aquí... Aún siguen, ¿eh? Acaban de sacar una herramienta hace poco. Aún siguen, ¿no? Joder, claro. Mítico. ¿Cómo se llama la herramienta? A ver si lo tengo por aquí. Sí, un poco la pregunta, te la voy formulando, es si tú crees que este tipo de grupos... Se llama Veilet. Veilet Framework. La pregunta es, echadle un vistazo a nuestra audiencia, id al culto de la vaca muerta y echad hacia atrás mucho los años 90 y llegad hasta aquí, porque ese es un grupo tremendo. Y aquí te preguntaría si tú crees que este tipo de grupos anarquistas de hackers están o no en decadencia, aunque acabas de decir que todavía siguen por ahí. Sí, siguen todos. Lo que pasa es que, claro, no son los que... es que lo que estamos hablando antes, sobre todo estando en España, estando tan lejos, donde están las cunas estas del hacking, que es Berlín, ¿entiendes? San Francisco, Oakland, Seattle, son las cunas del hacking donde aún hay mucho de esto. ¿Entiendes? Hay Noise Bridge, ¿entiendes? Es que entras y hay una bandera anarquista, nada más entrar, roja y negra, narcosindicalista, ¿entiendes? Nada más entrar, pero eso no te lo van a sacar aquí. ¿Entiendes? Primero porque el control lo tienen los medios de comunicación, las empresas de ciberseguridad, que no quieren darle un aspecto humano al hacker. Quieren darle el aspecto criminal. Buenísimo. No les interesa traer eso aquí, pero que existe, claro que existe, hay una comunidad muy grande. De hecho, eso es lo que me gusta de Estados Unidos, me gustaría traer a España. Yo no tengo nada en contra del movimiento de ciberseguridad, bueno, no, movimiento del trabajo, yo trabajo en eso, pero para mí eso es un trabajo. No es una subcultura, no es una cultura, ¿entiendes? Y ahí creo que lo que necesito es que hayan dos ramas. Igual que en Berlín, igual que en Estados Unidos, igual que hay free software y open source. ¿Qué es el free software diferente con el open source? Son muy parecidos, pero el open source le quita toda la política y toda la personalidad del software. Pues es lo mismo. La ciberseguridad le quita toda la idea, la personalidad del hacker. Buenísimo. De la cultura hacker. Es lo mismo, pero pueden coexistir y en Estados Unidos coexisten. Sin duda. Hay conferencias y eventos hacker y hay conferencias y eventos de y es bueno que coexistan, ¿eh? Es bueno que coexistan. A las dos, no hay problema. Porque uno a la otra, ¿entiendes? Bueno, hay mucha gente en el movimiento Infosec, digamos, que son muy buenos técnicamente, aunque no tengan el lado político. Y les necesitamos. Y también ellos nos necesitan. A lo mejor tendrían mala personalidad nuestra si no hubieran estado solos. Claro. O sea, quiero decirte que más que diferenciarnos, más que dividirnos, todo lo contrario, hay que unir estas comunidades. Exacto. Tiene que coexistir. Hay que entenderse. Una y la otra no exista. Eso es lo que yo creo que en España esa simetría. Es a otro nivel. No se puede perder nuestra historia, ¿no se entiendes? Porque en España sí que está decayendo. En España sí, pero en otro lado no tanto. ¿Entiendes? Y eso se ve muchos documentales que no llegan aquí porque no los traducen. Y cuando los traducen mal. Yo a veces le he llegado a tirar vasos a la pantalla porque han traducido algo, lo han hecho watered down, básicamente le han quitado el aspecto político o el aspecto ideológico y lo han puesto y esto no es una traducción, esto es una mierda. ¿Entiendes? Buenísimo. Y siguiendo un poco y digamos un poco ya más en ti y en estos grupos y en esta gran hazaña que intentas, te preguntaré que nos hables un poco de tu grupo, de Hispagatos. Cuéntanos un poco, ¿qué es Hispagatos? ¿Cuál es su objetivo? Como muchos de nosotros estamos en muchos grupos, ¿no? Hispagatos es mi pet project, no sé cómo se dirá eso en español, básicamente mi proyecto personal, pero eso ya viene desde viejo. Primero éramos Binary Freedom, que eso empezó en el 2001. Y era cuando nosotros estábamos más envueltos en esa época con el software libre. En esa época el software libre era justo antes del Halloween Papers y de cuando Microsoft nos atacaba y todo esto. Yo creo que en esa época eso era, si hablamos de la ética hacker, que la gente que te está viendo tendría que leerla, porque todos los puntos que estamos hablando, todos los define ahí muy bien. Sí, algo hemos comentado aquí en los primeros capítulos. Si quieres resumirlo, siempre la ética hacker lo resume muy bien. Bueno, pues yo creo que de la ética hacker
ese punto es el que cogió Richard Stallman. Cogió la libertad de la información, ¿entiendes? Hay que liberarla, hay que liberar las cosas. No todo el mundo tiene que tener acceso a cómo funciona el mundo. Claro, no podemos tener un sistema Unix y que solo una empresa sepa lo que estás corriendo en tu ordenador y que eso no esté corriendo en todos los servidores del mundo. Claro. Eso no es libertad. Pero bueno, el caso es que tuvo esa visión. Yo creo que en ese momento yo le vi más una necesidad al mundo de que el software libre se hiciera mucho más grande, porque no era grande en esa época. Ahora lo que es grande es el open source, software libre no tanto. Pero por lo menos es algo, ¿entiendes? En esa época no. Así que empezamos con Binary Freedom. Permíteme, pero hay mucha licencia MIT, hay mucha licencia Apache, hay mucha licencia BSD. Yo creo que el software libre... Sí. No, es que BSD es software libre también. Claro, o sea, quiero decirte, sí es verdad que igual no es tan mediático, la gente que lo usa y no lo sabe, pero la gran mayoría de los servidores del mundo, servidores web, vamos a decirte, utilizan software libre, no open source, software libre. Claro. De hecho, me costaría decirte pues si tú vas de open source. Te ves a mucha peña que le pone licencias MI, que no sé qué, que algunas MI también son, pero otras no tanto, o le pone cláusulas raras y se nota. Y yo he trabajado en empresas, si trabajas en ciberseguridad y cuando estás haciendo básicamente auditorías, una de las cosas que te dicen es que hagas una auditoría de todo el software que están usando para estar seguro que no entra en ninguna librería que tenga GPL. No, hostia. Sí. Porque cuando entra una librería que pone GPL... No lo pueden mantener, ¿no? Claro, están envenenando su software privativo. Wow. Entonces, claro, entonces eso es un problema. Claro, y esos son de los trabajos que yo tengo, que me estoy mordiendo la puta lengua y estoy diciendo estos cabrones de mierda. ¿Entiendes? Y lo tengo que hacer porque tengo que pagar el alquiler y todo, igual cualquier persona. Pero no me gusta. Pero ahí es cuando te das cuenta a eso. Por eso yo venía de software libre. Por eso las empresas, muy Linux Foundation, pero poco Free Software Foundation. Qué bueno, qué bueno. Y aquí, déjame hacerte una pregunta que además es una pregunta que tengo pensada para alguien que nos va a acompañar dentro de espero poco. Y es, ¿tú crees que con el tema de las licencias libres estamos haciendo el trabajo para estas empresas que se aprovechan de ellas, que cogen nuestras software creado con licencia libre gratis, nuestro esfuerzo, no nos mencionan, lo usan, lo implementan, privatizan y se lucran? Bueno, no todas las licencias. Una cosa que a mí me gusta en el GPL tanto es por eso. Porque la diferencia, mira, la BSD es demasiado permisiva. ¿Entiendes? Básicamente es abierto a todo. De eso, de ahí se ha aprovechado Microsoft. Microsoft, su stack de TCP/IP lo cogió de BSD. Y no tiran para atrás. O sea, no donan como deberían. Si fuera GPL tendrían, por cojones. Y tendrían ellos que abrir también su parte de Microsoft Windows relacionado con eso. Y lo que lo toque. Por eso lo intentan evitar. Entonces, ¿qué pasa? Por eso me gusta mi GPL. GPL yo lo veo como una comuna donde, mira, somos pocos. Pero si entras aquí tienes que trabajar como todos. Y tienes que aportar. Muy bueno. O sea, tú te llevas el beneficio del carpintero, pero el carpintero se va al beneficio de tus tomates. Entonces, así es como yo veo el GPL. Buenísimo. Y eso no le gusta a las empresas. No les gusta. A ellos lo que quieren es eso es comunismo. Exacto. Ellos lo que quieren es abusar. Dame gratis. Entonces, por esto cogen las licencias que son más abiertas y no les obligan a pertenecer a la comuna, para poner entre comillas. Buenísimo, buenísimo. Ya que has mencionado antes un poco la ética hacker, hay un punto que es lo importante, que es la descentralización. Realmente es un punto que son dos. Dice, promueve la descentralización, no te fíes de la autoridad. Que viene un poco del anarquismo. Exacto. El poder corrompe, la centralización corrompe. ¿Por qué crees que es importante la descentralización? Y si crees que Internet, un poco la World Wide Web, pero Internet sigue siendo puramente descentralizado. A ver, pues eso son muchas preguntas sin quererlo en una. Vamos a empezar por lo que yo entiendo por descentralización. Yo digo que en el anarquismo la descentralización se quiere porque se sabe que las masas es muy difícil que cooperen. ¿Entiendes? Está claro que cuando tú metes a 500 personas en una comuna, va a haber problemas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puedes hacer que eso? Pues entonces la descentralizas. Coges 20 personas que más o menos les gusta lo mismo y haces una comuna. Otras 20 en vez de tener 300 en una. Sí. Descentralizas, todo trabaja mejor. Estas comunas colaboran entre ellas. Las federas, ¿no? Luego las federas. Y lo que necesitan unas de otras, hacen trade, lo que sea. De ahí viene. ¿Quién coge, yendo ya a la parte de técnica? El software libre hace eso perfectamente.
¿entiendes? Bueno, algunos Total. más que otros, pero Sí, básicamente es el espíritu, ¿entiendes? Tienes un proyecto, es tu comuna, hay otro proyecto, es tu comuna. Esta hace una librería, tú la usas, tú haces otra cosa, le das el cambio. Las dos tienen su comunidad, las dos tienen su... Eso, que a lo mejor entre ellas no se pelearían, pero como están descentralizadas, trabajan mejor se cooperando. entiende perfectamente. ¿Entiendes? Es un mutualismo de grupos. ¿Entiendes? Pues llegamos con el hacking. Pues básicamente es algo lo mismo. El centralismo lo único que hace es que todo el poder esté en la mano de unos. ¿Entiendes? Y las comunidades, cuando está todo centralizado, tenemos cosas como Facebook, que hemos visto que es un desastre. Sí. ¿Entiendes? Se manipula la gente, manipula con anuncios, con política. Claro, aparte que es for profit, ¿entiendes? Que es económicamente, a ellos les conviene. Entonces ellos tienen psicólogos que están estudiando a la gente, hacen que el algoritmo estudie lo que hace, que hasta el punto que saben cuántos hermanos tiene, sin que tú lo digas. Sí, no, y polariza mucho, ¿no? Se aprovechan de los discursos de odio. Claro. Fíjate, Cambridge Analytica, que si quieres lo podemos comentar en Estados Unidos, cómo fue todo aquello. Exactamente, sí. Mira, hay un documental también por ahí que lo podéis bajar. No sé si se puede decir por aquí, pero bueno, ya sabéis de dónde. Sí. No, cuanto más podáis bajar cosas, mejor. Sí, creo que hay un pueblo en Valencia que se llama Torrent, me parece. Sí, exacto. Creo que de ese pueblo, si vas a ese pueblo, te puedes bajar muchas cosas. Exacto. Es un pueblo famoso por eso. Se ve mucho mejor porque también la industria es un ladrón. Pero bueno, el caso es que hay un buen documental sobre el tema. Y sí, pues la descentralización, cuando llega ya al punto de lo que es comunidades socio, ¿entiendes? Mira, ¿cómo se dice la palabra esta? Se me ha ido. Redes sociales, eso. Cuando llega al punto ese, no quieres tener una comunidad con 40.000 personas de diferentes tonalidades y todo el mundo de lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Eso crea un hábito y un vicio malo. Muy bueno. Entonces, una de las cosas que nos gusta Mastodon, por ejemplo, Fediverso, no es Mastodon, es que tiene muchas, que está Lemmy, hay muchas cosas que intenta coger el poder y darse a la gente otra vez. Entonces, si tú eres técnico, puedes tener tu servidor. Si no eres técnico, puedes usar el servidor de alguien. Puedes coger la comunidad que te guste más. Una comunidad digamos, de panaderos. Por decir algo, a que tienen un Mastodon. Vale, pues me uno ahí. ¿Que eso te cohíbe de hablar también con el informático? No, porque están interconectadas. Nadie te va a decir, tienes que tener una cuenta aquí de Instagram para hablar con la gente de Instagram. Nadie te va a decir eso. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que tiene de bueno, descentralizar. Entonces, claro, Internet, los hackers originales, los pioneros 70, cuando ellos veían Internet lo veían así descentralizado. Y ojo que Internet viene de los militares. Pues los militares se lo dieron a las universidades. Claro, ¿quiénes son los primeros que se metieron? Los hackers, la gente que les gusta, los exploradores, la gente que les gusta aprender, en serio, lo vieron como un campo enorme. Pero claro, entonces, claro, en cuanto lo dieron de DARPA, se lo dieron a las universidades, enseguida empezó a cambiar. Claro, ya la gente empezó a abrir. El problema es que lo advieron tanto porque los hackers éramos tan inocentes y somos tan utópicos que lo abrieron demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, pues éramos niños, pues usaba que el password, el telnet, el otro, a que puedo snifar los datos. Pero eran, si te das cuenta, no son muy malas comparado con lo que pasa hoy en día. Total. Sí. Era todo pues, un juego, ¿entiendes? Sí. Pues nada, el caso es que luego, en el 2000, después del .com, las empresas empezaron, tipo MySpace de esa época, de esto, ya se empezaron a dar cuenta de que Internet podían usar igual que usan en el mundo real. Claro, sí. Que la gente haga lo mismo, vaya a los mismos sitios, vaya al mismo supermercado, vaya al mismo centro comercial, que dejen de ir al parque, porque para mí el parque es como algo descentralizado, el open source, todos los barrios tienen un parque. Nadie te dice quién tiene que estar ahí, que no es de nadie, el parque es de dinero público, es de todos. En teoría. Agua, que no tienes que pagar por el agua, cuando vas a un centro comercial tienes que comprar una botella de agua, ¿entiendes? Pues ellos se dieron cuenta que podían hacer el centro comercial, la idea esta, el mall, como se dice en Estados Unidos, virtual. Se dieron cuenta de que eso, y claro, y empezaron a ganar mucho dinero. Claro, ya no eran comunidades, eran nichos de mercado. Claro, ya eran vacas lecheras de datos, ¿entiendes? Básicamente, claro, y mucha gente dice, tal, la gente de Silicon Valley, ¿cuánto dinero quieren? Pero ¿cuál es el producto? Tú eres el producto. Claro, tú eres el producto, a ellos les importa una mierda que pongas ahí, no sé qué. Ellos lo que quieren es que tú des datos para que sus algoritmos te estudien. Y luego todo esto, el ChatGPT, todo esto que ha salido, ha sido gracias a la gente que gratis ha dado y no han recibido ni un puto euro. No.
eso. Al contrario, ¿sabes? Han dado su vida, su información. Claro, básicamente están enganchados ahí como una droga, ¿entiendes? Es una droga que no tiene ningún beneficio. El único beneficio que es mentira. Cuando mucha gente dice, no, es que yo estaba en Facebook porque he encontrado a mi amigo de toda la vida. Es que lo podrías haber hecho igual, porque para eso estaba Internet. Lo que pasa es que hemos dejado de tener páginas web propias, como teníamos antes, claro, blogs y tal, y teníamos buscadores. Yo podría buscar Jaimito Chochitubre, encontrar su blog igual. Entonces, a mí eso no es una excusa de que en Facebook lo encuentro. Pero claro, hay gente que ha crecido con eso solo. Entonces aquí, vamos, ¿son mala gente? No, son chavales normales. Entonces, claro, se compran un teléfono, que es de las peores cosas. Y ya viene instalado todo. Ya viene con Facebook, su amigo tiene Facebook, el otro, o sea, pasa, ya no tiene esta mente crítica que tiene un hacker y van siempre por el mismo camino de todos. ¿A qué tal este lo tiene? Pues como lo tiene él, también lo tengo yo. Bueno, el que le ponen delante, ¿no? Le ponen delante eso. Pues como ese de comprar Money Exchange, pues yo también. Pues como el otro tiene la colonia, pues yo también. Es que básicamente están reflejando lo que es el capitalismo en Internet. Buenísimo. ¿Entiendes? Es básicamente lo que han hecho. Claro como eso. ¿Entiendes? Entonces, los hackers lo que queremos es... Siempre hemos pensado que Internet es la utopía. En los 90 pensamos que Internet iba a arreglar. Iba a cambiar el mundo. Y lo que ha hecho ha sido al revés. Lo que ha sido encarcelarlo. ¿Qué eso significa de que, y esto va a la pregunta original, de que no existe? No, sí, claro que Internet es un universo. Y la gente tiene mucho que explorar si tienen la personalidad. Hay muchos protocolos. Ves a Wikipedia, busca otros protocolos. Hay gente, un Gopher. ¿Entiendes? Hay protocolos nuevos como Gemini. Nuevos, claro. Y no tiene, está Fediverso, que hay gente que no son hackers ahí. Oasis, por favor. Claro. Nunca lo había escuchado de Oasis, pero lo tengo que mirar. Oasis. Lo que sea. El que sí que he escuchado era teníamos los vídeos de Hacking All antes. Lo que pasa es que ya no los hacemos ahí. Coño, ¿cómo era? El Odyssey. Eso, que era de vídeo. Bueno, ¿por qué teníamos Odyssey? Porque entonces en esa época PeerTube no daba live streaming y la calidad no era muy buena, la idea era muy buena, pero no estaba ahí. Entonces, claro, nosotros hemos llegado de estar en YouTube, porque vamos, lo que te decía al principio, mucha gente se cree que soy muy radical. No soy tan radical. Yo conozco a mucha gente de hackers que son mucho más radicales. Yo lo que soy, si no hay otra cosa, vale, úsalo, pero trabaja para que haya otra cosa, programa para que haya otra cosa, soporta para que haya otra cosa. Y cuando hay otra cosa, muévete a otra cosa. Sí, ¿entiendes? Muy bueno lo de soporta, ¿eh? También un mensaje para la audiencia. Si no tienes los conocimientos, no te quedes fuera. Echa una moneda ahí. O escribe un correo y di, oye, muy guapo esto que estáis haciendo. O sea, que no sea por una cuestión de tener conocimiento, no. Apoyad los proyectos. Tú escribes a un programador que está ilusionado haciendo algo y le dices, oye, qué guapo esto que estás haciendo, y le estás alegrando el día. Y ya estás contribuyendo. Claro, exactamente. Claro, y si eres un tipo que trabaja haciendo pentesting y ganas el dinero dando un botón y haciendo un informe, pues a lo mejor de ese dinero que ganas, que igual no es tan justo, coge un poquito de ese dinero y dárselo a grupos como Red Hat, o dárselo a grupos de proyectos libres. O sea, hay muchas maneras no hay excusas para no estar en el movimiento. Exacto. O ayuda porque, claro, muchos software que es abierto, hay algunas que tienen precio y otras que no. Y las que normalmente son las que hacen las comunidades tipo el Fediverso, no tienen un departamento de marketing, no tienen 3 millones de euros para ponerte en el metro o para que tus amigos le empiecen a gustar. No, tienes que ser tú el que le digas a tus amigos, mira, dejar de usar WhatsApp, usar Matrix, usar esto, usar lo otro, XMPP, ¿entiendes? Tú eres la mejor máquina de marketing que existe. Sí, o instálaselo, porque decirle a un colega, oye, instálate Matrix, pues... Aprende a decirles por qué diferencia hay. Claro. Aprende a decirles los riesgos. Entonces, cuando te digan, no me importa, pues ahí tienes que decirles, tienes que saber comunicar. Pero bueno, no todo el mundo puede llegar a eso también. No todo el mundo somos activistas. Pero sí que ya usándolo, donando dinero, de alguna manera, siempre hay una manera de apoyar. Sí, claro, o incluso tus publicaciones, ¿no? Publica solo ahí, alguna cosa exclusiva que des, foméntalo, ¿no? Foméntalo. Exacto. Y también me interesa mucho preguntarte, Rectos, ¿qué opinas tú un poco de los medios de comunicación y de la criminalización, tanto de los medios, pero también de los gobiernos del hacking? Porque hemos defendido mucho este hacking, pero también está muy perseguido, sobre todo en Estados Unidos, que fue también bastante pionera con esto, leyes anti-hacking. ¿Qué opinas de esto? A ver, esto se puede extender. Es verdad que se ha criminalizado bastante. Como hemos hablado antes, la culpa la tiene mucha gente que está muy interesada en que esté criminalizada. Las casualidades no existen. Siempre ha habido gente detrás que le ha interesado por su empresa
o porque no quiere que salga un movimiento social fuerte, ¿entiendes? No quiere que a esta gente que sabe más que yo, como esta gente que yo voy a la universidad 5 años y llevo trabajando de ingeniero 10 años y esta gente con 20 años sepa más que yo. Les da mucho miedo. Entonces, claro, les interesa criminalizar todas estas cosas. Claro, esto pasaba mucho, sobre todo en los 90, ¿entiendes? Sí. Cada los bebés los llegaba, Operación San no sé qué era, no me acuerdo muy bien, pero vamos, era muy mal. De hecho, por eso los hackers siempre se han intentado defender. A muchos los han puesto en la cárcel por cosas que no le hubieran metido en la cárcel a otra gente. Con Kevin Mitnick no existía la ley contra él, la tuvieron que inventar. Le metieron en la cárcel primero y luego ya se inventaron la ley para juzgarle. Sí. Exactamente. Por ejemplo. Bueno, pues en esa época sí. De hecho, esto que ya he comentado antes, en el 2009-2010, tú sabes que antes era muy mala fama autodominarte hacker. ¿Entiendes? Y hasta entonces todo el mundo éramos así. Cuando vimos que los medios de comunicación y las empresas nos estaban jodiendo tanto, yo me acuerdo que nos reunimos, éramos como unos 60, 80 tíos en la Hub, Hackers on Planet Earth, en Nueva York, se hace cada 2 años y es voluntario, no hay empresas. Eso lo hace la comunidad solo. Y aún sigue, que eso es lo bueno que tiene. Y pues nada, pues ahí nos reunimos mucha gente de la vieja escuela, gente conocida, ¿entiendes? De Love, de COD, ¿entiendes? Y estuvimos todos de acuerdo que estamos ya hasta los cojones de que nos recalquen como malos, como gente, como haciendo lo que hacen los script kiddies, como si no tuviéramos una personalidad, como si no fuéramos personas, ¿entiendes? Como si no tuviéramos algo por lo que pensar, lo que sentimos. Y política. Claro, las ideas. Claro, nos ponen ahí como si fuéramos meros traviesos o criminales, como pasa luego, ¿entiendes? Sí, o simples nerds, porque también estaba la caricatura del hacker. Sí. De nada, ese es un hacker, un friki, un nerd. Eso es, sí. Que era todo lo contrario, ¿eh? Pero bueno, luego si quieres. Que bueno, entonces ya estamos a coger y empezamos a decir, estuvimos todos de acuerdo de que de ahora en adelante todos teníamos que ir con la palabra hacker. Que todo el mundo sepa lo que es un hacker que compare. Pues si yo conozco a un chat que dice que es hacker, no es así. Claro. Porque hay que comparar, hay que estar orgulloso de tu comunidad, de tu cultura, ¿entiendes? Porque ya se vuelve una cultura, cuando ya estás toda la vida haciendo esto y lo que conoces es tu cultura, ¿entiendes? Sería como ser español, ir a Argentina y decir que no eres español. ¿Por qué no? ¿Entiendes? Vale. Bueno, ese a lo mejor no es un buen ejemplo, pero el punto, ¿sabes dónde voy? Y después lo mismo, estamos de acuerdo, pues de ahí en adelante todos empezamos a eso. Ya desde entonces por ejemplo, habían eventos que se llama hacker no sé qué, tal, ¿entiendes? Pero ya toda la gente empezó a decir en artículos, en blogs, tal, porque los hackers hacemos tal, no sé qué. Ya no era tercera persona, ya empezó a hacer primera persona para que la gente que te admira de una manera, por alguna cosa que hagas como músico o como skills o por lo que sea, ya te admira y ya dirá, pues mira, pues este tío es un hacker, no es lo que dicen las noticias. Claro. Que es un poco, aquí en este canal de Hacker Style reivindicamos mucho lo que acabas de explicar. Hacker con orgullo, hacker auténtico, de verdad, ¿sabes? El decir, bueno, es que ¿por qué me voy a estar escondiendo siempre? Claro. No, ¿Y que es difícil? Claro que es difícil. Claro, vas a conocer a la gente y te va a mirar mal, te va a juzgar. ¿Pero y qué? Tú eres así y tienes que estar orgulloso como eres. Ya está. Muy bueno. ¿Entiendes? No veo nada malo. Muy bueno. Y ya que has comentado un poco estas reuniones de Hope, que por cierto lo conocía, mítico, tú estuviste en el movimiento contra la guerra en el 2003, más o menos, en Estados Unidos. Antes de ir a eso, para que no se me olviden, esto lo que lleva, que desde el 2009, luego un poquito más adelante, en el 2014-2015, se hizo una organización, una ONG, que se llama Hacking is not a crime, que muchos grupos estamos envueltos en eso, y básicamente es llevar el mensaje a la gente. Y de hecho en Estados Unidos ha funcionado, ya rara vez se dice hacker por los medios de comunicación, porque se le ha puesto pleitos y como esta gente único que entiende de dinero, tú no puedes decirle, se lo puede decir a una persona normal en un bar, pero tú no puedes ir a una corporación y decirle, no digas hacker porque estás mirando mal a la gente esta, que son buenas. Qué bueno. Comentabas además... A ponerle pleitos. Medios de comunicación, ¿no? Medios de comunicación. Claro, y es una ONG fuerte. Rollo la Fox y tal, ¿no? Quieres decir que la Fox no puede decir que un hacker... Ayuda, ¿entiendes? De hecho, son parte, ¿entiendes? La Free Software Foundation no sé si son parte o no, pero también han ayudado por medio de la privacidad. Vamos, hay mucha gente envuelta, el COD está envuelto, DEFCON está envuelto,
muchos grupos, ¿entiendes? Y para eso estamos envueltos, obviamente. Lo que pasa es que, claro, aquí en España somos 4 gatos. Claro, yo voy diciendo el hacking de la cara, a veces lo pongo en el tag. Tengo pegatinas que a veces He visto esas pegatinas, las he visto por todo el mundo. La de Claro, hacking. pues aquí es muy difícil, pero ¿eso para? No. ¿El camino es difícil? Pues muy bien, pero es lo que creemos. Me gusta esa idea, ¿eh? Un poco para exportarla, decías de exportar cosas, el hecho de empezar a decir que cuando digan que hacking es un criminal, denunciarles. Y les pueden mandar esa página, de hecho está hecho para eso, y ahí lo explican. A lo contrario de los medios de comunicación, un hacker es una personalidad y tal y tal y tal. ¿Qué es lo que podría decir en vez de hacker? Se puede decir cibercriminal. ¿Por qué? Porque ciber y criminal tiene más contexto que decir hacker, que es mucho más genérico. Qué bueno. Además, es muy típico de Estados Unidos, ¿no? De demandar, ¿no? Digamos, de tal. Me gusta mucho esa idea. Te iba a llevar buenísimo. Gracias además porque yo iba a seguir y muchas gracias por puntualizar. Es que si no se me olvida y luego... No, es que es importantísimo, buenísimo. Es una idea y tomamos nota en España de traer esa idea aquí, ¿entiendes? Me parece para que la gente no tenga ya miedo de decir, tal, pues me interesa el hacker o soy un hacker o tal, ¿entiendes? O sí, quiero aprender un poco más de la cultura hacker, que no sea un tabú, vamos, ¿entiendes? Buenísimo. Y también un poco castigar, digamos, al que lo usa despectivamente o llevarle, por lo menos, aunque luego no se le lleve a más, pero sí que diga, cuidado que estos me pueden denunciar, ¿sabes? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Yo te iba a llevar más atrás, comentaba que tú habías estado en el movimiento, digamos, en Estados Unidos contra la guerra, un poco has comentado antes, que sería mucho antes, 2003, has estado en Occupy de San Francisco, en Oakland, bueno, pues con los hackers ya nos has contado del culto de la vaca muerta, en Noise Bridge, ¿no? En el Hack Lab aquel de San Francisco. ¿Qué puedes contarnos un poco de todos estos movimientos? Explícanos, porque traes ideas muy buenas. ¿Cómo está eso? ¿Eso funciona? ¿Siguen ahí? Claro que funciona. Lo que yo quiero recalcar es que mucha gente, sobre todo la gente que está en la izquierda, se cree que Estados Unidos, como es la boca del lobo, digamos, entre comillas, neoliberalismo. Que la gente está dormida o algo. No. Tenéis que pensar que la gente no está dormida. Y además, igual que la cultura hacking la podéis encontrar si buscáis, pues lo mismo pasa con las comunidades sociales y las comunidades. Solo tenéis que saliros de Facebook, salir de otras cosas y buscar, usar internet y lo vais a encontrar, ¿entiendes? Como eso, la Indymedia, eso se creó allí, ¿entiendes? Vino del movimiento antiglobalización de los 90 y de los principios de los 2000 a Seattle, la batalla de Seattle. Eso fue la primera ciudad del mundo que los activistas pudieron parar, tuvieron que llamar a las Fuerzas Armadas, que tienen ellos, que es de Homeland, no sé qué, vamos. No son las que van afuera, son más de dentro, pero que son militares, básicamente. Sí, militares, sí. Home Security. Ocupar, vamos, los sindicatos estaban todos ahí. Bueno, si quieres un documental de eso, hay uno que se llama Seattle 1999 y hay uno que está hecho desde el punto de vista más libertario que se llama Breaking the Spell, porque fue el día que los trabajadores se les rompió el spell. ¿Cómo se dice eso? El spell en español. El spell. No, el S-P-E-L-L. Spell. Joder, sería como el hechizo, ¿no? Rompiendo la magia. Rompiendo el hechizo, básicamente, porque básicamente estamos todos hechizados viviendo en este sistema. Entonces, ese día los trabajadores se les quitó el hechizo y protestaron y tomaron la ciudad, ¿entiendes? Y reivindicaron algo. Sí. A mí ese evento a mí me marcó, como para que lo sepa también la audiencia. A mí ese evento es el que me enseñó el hacktivismo. Estaba en Chicago en ese momento, ¿entiendes? Pero era buenísima esa pone de carne de gallina. Eso reivindicó una época. Nació Indymedia, o sea, nació un medio de comunicación. Y a eso donde voy yo ahora. El problema que tuvo en esa época es que a mucha gente que no estaban haciendo nada malo, los acusaron por cosas malas, a mucha gente que estaba protestando, que estaba en la calle, los abusaron, y entonces ahí es donde se vio que los medios de comunicación no estaban diciendo lo que estaba pasando en la calle. Y entonces ahí es cuando si tú quieres que se comunique algo, tú tienes que ser crear el medio. No puedes esperar a que los medios de comunicación digan lo que es tu mensaje, porque lo que van a sacar es a los coches incendiándose, no van a sacar el mensaje que estás intentando programar. Entonces, de ahí salió Indymedia. Qué bueno, se rompió el hechizo, tú lo has dicho. Claro, o sea, hay que la gente sea su propio y eso, claro, la gente de Indymedia, que muchos eran hackers, claro, hicieron eso posible. Y squatters, ocupas.
Sí, claro, porque en los 90 era todo eso, pues de ahí salió eso y claro, y todo eso viene de Estados Unidos. Mucha gente se cree que no, porque es Estados Unidos, pues eso es un ejemplo clarísimo de que Brutal, no. de algo buenísimo. Aún sigue, claro que aún sigue. Cuando yo estaba en Oakland, habían ahí manzanas enteras que estaban ocupadas, que no entraba la policía, ¿entiendes? Y que básicamente esos son barrios anarquistas. Sí, los zonas de espacio temporales, ¿no? Libres de... Sí, bueno, eso salió más en protesta, pero yo estoy hablando de otros sitios donde son básicamente que no entra la policía porque tienen mucho miedo, entonces son medio objetos, ¿entiendes? Pero que básicamente lo que hay dentro es toda una cooperativa grandísima. Y todo esto pasa en Oakland. Que es verdad que por culpa de Silicon Valley, mucha gente, los precios han subido mucho en San Francisco. Entonces, muchos activistas, muchos gentrificación. Claro, se han ido. De hecho, muchos hackers de Estados Unidos han ido a Berlín, que básicamente ahora mismo es la cuna del hacking del mundo. Berlín es lo que era San Francisco en los 70, en los 60, con el movimiento hippie y todo esto, ¿no? Pues eso, Black Panther de Oakland, pues ahí en el Bay Area tienen 3 ciudades, está San Francisco, Oakland y Berkeley. Es el triángulo, ¿ves? Cuando yo estoy allí, que es algo que yo no hubiera aprendido aquí, y empecé a enlazar las cosas, ¿por qué el software libre, el hacking, siempre ha sido más proponente en Cambridge, Massachusetts y en Berkeley, California? Porque han sido los 2 sitios de Estados Unidos de más activismo, más anarquistas, más protestas en los 60, 70, ¿entiendes? ¿Tú te crees que eso es casualidad? No, era el espíritu que se aspira en la universidad, en la calle. La gente era más proponente a eso, a esas ideas de que el gobierno no me controle, las empresas no me controlen, ¿entiendes? Que el hombre no me controle, the man, ¿entiendes? Eran más proponentes a todo eso. Y salió, en un lado salió Free Software, en otro lado Berkeley, ¿entiendes? BSD, ¿entiendes? Y todas esas cosas no tiene, todo eso sigue hasta hoy. Entonces, no os hagáis a eso porque no lo escuchéis por las noticias, no significa que no esté pasando. Pero yo tengo muchos compañeros ahí, ¿entiendes? Que siguen Funab Bombs, ¿entiendes? Muchos compañeros los meten en la cárcel y siguen luchando y luchando, ¿entiendes? Y creen sus cosas. De hecho, si lo buscáis, buscar por ahí, ¿cómo se diría en inglés? En inglés poner encuestas de niños anticapitalistas en Estados Unidos. Ya te sale, como hay estudios donde casi toda la gente joven, de menos de 30 años, menos 30, 35 años, que ya no están en favor del capitalismo como estaban en los 80, en la época de la guerra. Ya no es el sueño americano. Bueno, no, eso no significa que sean comunistas o anarquistas, no. Solo significa que ellos han visto que sus padres se han muerto, les han quitado las casas, están llenos de enfermedad por comer comida basura. Saben que lo que les están diciendo en la televisión es mentira, que estos programas de televisión que tenían de la familia feliz, saben que no. Entonces son la generación, ¿entiendes? Que se está dando cuenta de que, vale, que tenemos que ser como marxistas leninistas, que tenemos que leernos a vacuno, pues a lo mejor no hacen eso, pero sí que es verdad que ya no creen en el sistema que tienen, ya no creen en ese sueño americano, ya no les engañan tanto como antes. Claro, pero luego se nota mucho, porque claro, el hacker normal, pues obviamente también está inspirado por esas cosas, ¿entiendes? Todo eso es un círculo, ¿entiendes? Y eso siempre va a estar. Que no se haga por la noticia, pues es normal. Y aquí vamos a los del medio de comunicación. Los magnates del medio de comunicación, que son 4 gatos. ¿Ves? Los medios de comunicación no están descentralizados. Total. Son 4 o 5 millonarios que controlan todos los medios de comunicación del Western World. Sí, así es. Las agencias estas súper... Exactamente. Y claro, y lo que pasa es que el capitalismo te coge del cuello y se aprovecha de que la gente tiene que pagar su alquiler y tiene familia que la de comer y no puede arriesgar su trabajo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El periodista cada día es menos periodista, más socialista, más como un perro, ¿entiendes? Porque quiere tener seguridad en el trabajo. Ya no arriesga a la gente tanto. Sí, ¿entiendes? Y además les pagan poco, les es precario para que estén siempre en un vilo. Y si te vas tú, pues entra otro, ¿entiendes? Cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí no vamos a ver muchas cosas. Y es que lo mismo pasa con el hacking. Es que lo mismo, es que son dos, porque son culturas. Entonces, claro, pasa eso. Entonces, una cosa es lo que te dicen los medios de comunicación, otra cosa es lo que te dicen las empresas que les conviene una cosa, y otra cosa es que tú tienes que buscar por ti mismo, leer por ti mismo y buscarte tu propia idea de todo. Eso pasa en hacking, pasa en política, pasa en todo. Siempre tienes que hacerte tu propia idea, pero no de lo que te dice nadie, ni lo que digo yo, ni lo que dice nadie. Buenísimo. Tú tienes que hacerte una idea, ¿entiendes? Para tener esa idea no te puedes quedar en el mismo camino que todo el mundo va. Tienes que salirte de ese camino y buscar por otros sitios. Buenísimo. Solo
Aquí te voy a ir a una frase mítica y ya pasamos a otro bloque. Solo los peces muertos siguen la corriente. Vale, y entrando un poco aquí en el bloque de ciencia, te voy a preguntar algo que es sencillo pero complejo al mismo tiempo, y es, ¿qué significa para ti la ciencia? Uf. De hecho, yo creo que la ciencia, creo que lo puedo explicar mejor si pienso lo que creo de ella. Creo que la ciencia, la gente que está en la ciencia, muchos son hackers, si no la mayoría. Sin duda. Obviamente hay de todo, hay gente que se mete en la ciencia y luego lo deja, hay gente que no le da pasión, pero el que está en la ciencia y es apasionado es un hacker. Un hacker, porque hacker, ya como hemos dicho muchas veces, no es solo tecnología, puede ser cualquier cosa. De hecho, hay una rama esa computer science, ¿entiendes? Que básicamente es el descubrimiento de cosas nuevas. Pero bueno, lo que es la ciencia que conocemos todos, tienes tipo astronomía y tal, pues sí, yo lo veo como hackers, lo veo como compañeros, gente apasionada, gente que a lo mejor no cobra nada, no le importa el dinero, lo que le importa es descubrir la aventura, ¿entiendes? Y ir al más allá y ayudar a la gente, ¿entiendes? Sacar vacunas nuevas, sacar lo que, ¿entiendes? Ayudar. Sí, y crees, y esta pregunta es bastante interesante también, creo, ¿crees que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar? Yo creo que lo militar, yo creo que sería al revés. Yo creo que lo militar mete la mano en todo. ¿Entiendes? Lo mete en la ciberseguridad, lo mete en todo lo que puede lo mete la mano, en todo. En los coches, todo lo que les sirva a ellos lo va a meter. Va a meter, de hecho, militar, han hecho cosas esotóricas y todo, para ver si servía, a ver si se podía dar. Todo lo prueban y meten la mano en todo. Y como trabaje, ahí donan un montón de dinero. Ahí es donde viene la gente. ¿Que va de la mano? Creo que va de la mano, depende de la persona. Hay gente que tiene unas barreras, unos límites y otros que tienen. Yo supongo que igual que en el hacking habrá científicos que dicen, mira, yo trabajo para la entidad pública, ¿entiendes? Aunque tenga menos recursos. Pero no me quiero vender a esta entidad que está recibiendo dinero de los militares, porque al final y al cabo, lo que yo pienso, que me digan los científicos si estoy equivocado, si ellos ponen dinero es una inversión, no lo dan porque yo soy buena persona. Buscan algo, sí, claro. Buscan algo. Y si tú haces algo, la patente, lo más seguro es que se lo van a quedar. Claro, ahí está. Entonces, ¿lo van a usar para algo humanitario o lo van a usar para guerra? Ahí no tenemos que mirar. Muy bueno. Entonces, claro, hay gente que llega y dice, pues no me importa, gente que dice, pues me hace falta el dinero. Puede ser mil cosas. Ya vamos a nivel individual que no me quiero meter, pero a niveles creo que hay de todo. Igual que en el radio. Se entiende perfectamente. ¿Y qué científico o qué científica destacarías por sus descubrimientos, por dejar aquí alguno? Bueno, descubrimientos no, pero a mí siempre me ha gustado mucho Carl Sagan. Siempre lo he admirado mucho. Creo que es un tío que tiene muchos huevos. Yo también. Que ha dicho cosas que mucha peña no se hubiera atrevido a decirlas en su momento. Sobre todo de que hay vida, que tiene que haber vida. Es más probable que haya vida extraterrestre, de que exista Dios. Esa es la frase mística de él. Brutal, sí. Brutal. Y en los 70, 60. Sí, eso brutal. Y en los medios y tal. Y en el Parlamento, perdón, en el Congreso de Estados Unidos. Eso para mí, eso es increíble. Se puede caer ahí otra vez. Sí. Siempre he admirado, he visto el cosmos, ¿entiendes? Luego su pupilo no es tan bueno en política, me gusta más en la parte. Mira, uno es un hacker, el otro más como un experto de divulgador, sí. Él admira al otro, pero el otro ya no es tan idealista, ¿entiendes? Es más práctico. Hablas de Neil deGrasse. Sí, eso es. Es más open source, creo, tampoco es más open source que software libre, ¿entiendes? Buenísimo, se entiende. Pues ¿entiendes? Entonces, claro, él es muy bueno técnicamente y se nota que su profesor fue Carl Sagan, pero no es tan bueno cuando se trata de mojar. Y de la pasión también. Claro, eso, no se moja tanto. ¿Entiendes? Como Carl Sagan se mojaba. Qué bueno. ¿Y cuál crees que es para ti, digamos, el mayor avance de la humanidad desde los muy principios hasta el día de hoy? Yo creo que el mejor avance de la humanidad aún no ha llegado. Creo que el mejor avance de la humanidad tiene que llegar y va a ser el día en que vamos por fin a ser todos de un planeta. Y vamos a dejar de hacer gilipolladas como estamos haciendo todos los días. ¿Entiendes? Bueno. Porque a veces parecemos gente que no nos merecemos nada. Entonces, no podemos tener avances, ¿entiendes? Hasta que dejemos de destruirlo todo. De destruirnos. Porque eso para mí no es un avance. Y a las especies y a todo, ¿no? Digamos, esa conexión con la naturaleza. Entonces, para que haya un avance, tiene que llegar.
tiene que haber avance y entonces de verdad avanzaremos hacia un lado positivo, no negativo. Buenísimo, buenísimo. Y aquí una parte más filosófica, a ver qué te parece esta cuestión. ¿Tú hasta qué punto consideras que podamos vivir en una realidad simulada o en un universo computable? Y te digo la verdad, ni lo he pensado, y no me importa ahora mismo. Tenemos problemas. Si es una realidad virtual, tenemos muchos problemas en esta realidad virtual que solucionar. ¿Entiendes? O sea, nunca me paro a pensar en eso. Qué bueno, qué bueno. Y otra cosa que es mucho Me más... gusta mucho, pero bueno. Es mucho más terrenal, y esta no es tanto filosófica, aunque también, pero es muy política, es ¿qué piensas tú de la emergencia climática? ¿Realidad o ficción? Realidad total. Y no hay que ir muy lejos, es que eso se ve. Durante mi vida solo he visto como en Alicante hemos tenido un clima mediterráneo donde habían lluvias torrenciales en otoño y en primavera, a tener una locura de tiempo increíble. Y eso que no se nota mucho porque es un clima mediterráneo aún así, no es tan avanzado, aunque a veces se nota. Por ejemplo, en Madrid estábamos hace poco a 30 grados, tío. Sí, estamos en octubre, ¿eh? En España, claro, para la gente que nos vea, y estamos en camiseta. Y es increíble, vamos, es que yo no me acuerdo de esto. O sea, yo no me acuerdo de haber vivido esto cuando era pequeña. A lo mejor pasó. No voy a decir que sí o que no lo sé, pero no me acuerdo. ¿Entiendes? Sí que sé que en otros sitios se está notando más. Por ejemplo, en las áreas donde hay ciclones, en las áreas donde hay desastres mucho más grandes, se están haciendo más a menudo. Por ejemplo, en Florida, ¿entiendes? Con los huracanes, ¿entiendes? Cada vez hay más. ¿Por qué? Porque hay un condensamiento de aire, ¿entiendes? Frío y caliente que ya no es tan normal, entonces se da mucho más, ¿entiendes? A ver, lo que no se puede denegar, por lo menos. Claro, tampoco me voy a creer todo lo que me dicen, pero es que yo creo que tantas pruebas no se pueden denegar. Cuando ves las imágenes por satélite de lo que ocupaba hace 50 años el Polo Norte y cómo se ha ido haciendo más pequeño, eso es increíble. Sí, ahora ha vuelto a salir el agujero de la capa de ozono, que parecía que era una batalla que estaba superada y que se había reparado y todo bien. Ha vuelto otra vez a hacerse más grande. Pues se vuelve a hablar de que cuidado con el agujero de la capa de ozono, que empieza a ser gigante. Sí, es que son muchos problemas. Estamos, por culpa del dinero y del egoísmo, estamos destrozando nuestra propia casa. ¿Y quién hace eso? Es que no podemos ser más tontos, vamos, como humanidad. ¿Entiendes? Total. Esa idea de adáptate al medio y resulta que estamos destruyendo el medio. Sí, claro. Y aquí te llevo a otra pregunta que también creo que es una cuestión muy importante, que tiene que ver con el sistema educativo. ¿Tú crees que esta relación de ser tan estúpidos, ¿no? Además, digamos, en su acepción griega antigua, idiotas, ¿no? Idiotas. Aquel que va en contra de sí mismo también, que no se interesa por lo importante de su vida y tal, como puede ser el propio medio. ¿Qué opinas del sistema educativo? El de aquí y el de Estados Unidos, el que conozcas. Sí, bueno, quieras hablar. Allí fui a la universidad unos años y eso, pero toda mi vida estaba en el colegio aquí. Pasé por el GB, por el BU, por todo el rollo, más rollo. Nada, yo creo que, a ver, empecemos porque yo nunca he creído en la educación prusiana, clásica. Claro. Pero, o sea, siempre he creído que está un poco mal, pero creo que va peor. O sea, estamos llegando a que ya no aprendes lo básico para tú desarrollarte mentalmente. Yo creo que estamos ya llegando a un momento que estás aprendiendo a ser una pieza más de una corporación. Un trabajador. ¿Entiendes? Ya las universidades ya no es sitios donde se crean las grandes mentes, donde se coge al chaval que tiene la posibilidad y se le empieza a dar los recursos para que pueda desarrollar. Yo creo que ya llega un momento en que, y lo dice la gente, es que no tiene salida. Ya no lo tomo. Aunque te guste, aunque sea lo que más pasión te dé. ¿Entiendes? Eso es increíble. ¿Desde cuándo tenemos que parar a la gente que si lo que te apasiona la carpintería, pues haz la carpintería? O la filosofía, que hay algunas que no tienen salida laboral, digamos. Claro, eso es una putada. Yo no estoy diciendo que la gente que lo haga esté mal, no. Yo lo que digo es que el sistema hace que la gente tome esas decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes a 50, yo qué sé, el 90% de la población yendo a la universidad a estudiar informática cuando en verdad no les gusta la informática. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a copiar, van a pasar con lo mínimo, van a luego llegar a la empresa y van a desarrollar lo que les han enseñado.
qué es cómo ser bueno en la empresa. Entonces, claro, son gente que nunca se sale de lo que les enseñan. ¿Para qué voy a usar Linux? ¿Para qué voy a usar BSD? ¿Para qué voy a probar este otro sistema operativo nuevo que no conoce a nadie? ¿Entiendes? ¿Para qué quiero abrirlo? ¿Ver cómo funciona? ¿Para qué? Si yo lo que me han enseñado en la universidad, usando Windows, usando esto y usando domain controllers y instalando el Exchange, ya me dan de comer, ¿entiendes? Ya es un ciego mal. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Que las universidades ya no te enseñan a ser una persona crítica, constructiva. Te están enseñando a ser una persona que va a trabajar. Eres una pieza de locomoción del sistema. ¿Entiendes? Y si te sales, eres un rebelde, eres el otro, y ya empiezan las paranoias que esto, lo otro. Siempre lo he comentado con una frase que es lo suficientemente listos para dar a un botón, lo suficientemente tontos para no saber qué pasa cuando das a ese botón. Exactamente. Es un poco como yo lo veo. Y aquí te preguntaría, ya nos faltan un par de cuestiones y ya te liberamos. ¿Qué opinas tú, Rec2, de las redes sociales? Tú tenéis vuestro grupo Hispagatos, tenéis vuestro propio nodo de Mastodon y otros muchos lugares, en Gemini, etcétera. Y te quería preguntar, porque, digamos, estáis creando espacios fuera de Instagram, TikTok, etcétera. ¿Qué opinas de las redes sociales? Pues opino de las que conoce todo el mundo. No tengo buena opinión porque por muchas cosas, pero la más importante, que no están creadas con un fin para ayudar, están creadas con un fin para amasar dinero. Lucrativo. ¿Entiendes? Lucrativo, exactamente. Entonces, ya no me fío de eso, ya no me gustan. Las he usado, he usado MySpace, he usado las otras, y llegué hasta en Facebook cuando vivía en Boston al principio, que no conocía a nadie, ¿entiendes? Pero siempre le he visto esto le falta algo, ¿entiendes? No está hecho. Está encerrando a la gente en una cárcel, no la está liberando. Total. Entonces, yo siempre he sido por liberar, no por encerrar, ¿entiendes? Y mi personalidad da opciones. No pongas todos los huevos en un sitio, ¿entiendes? Y luego, además, no solo la parte lucrativa, que yo también la veo, sino que además estás yendo a un sitio monolítico que te están imponiendo cómo tiene que ser la interfaz. Si tú estás en Oasis o en Mastodon, tú puedes hablar con los desarrolladores y las desarrolladoras y decirle, mira, este botón no quiero que sea me gusta, quiero que sea te sigo, o quiero que sea otra palabra, o quiero que todo esté de otra manera. Allí te tienes que tragar lo que hay. Claro, haces un patch, un PR o lo que sea y lo cambias, ¿entiendes? Claro. O haces tu versión, haces un fork y haces tu versión y vas a hablar con la otra porque son protocolos y estándares abiertos. Claro, o sea, te permiten hacer comunidad y trabajar en ello, tengas un conocimiento. Ahí no, ahí estás yendo donde una gente decide lo que hay que hacer para lucrarse ellos, sí, pero que además es una imposición. Bueno, ¿has visto una granja alguna vez? Sí. Esas son las redes sociales. Buenísimo. Que yo Buenísimo. Además, es que esto no es Internet, es que va en contra del espíritu hacker y el espíritu de Internet, ¿entiendes? Es que no lo veo. Sé que es una mierda, mucha gente me lo dice, sobre todo gente joven, dice, pero es que si me quito de ahí, entonces me aíslo. Amigos, me aíslo. Sí, pero es que la vida no es fácil. Yo cuando me quité de sitios, no me hablaba casi nadie, pero poco a poco empezó mi madre a venir, mi hermano, claro. Mi amigo de toda la vida. Los que más te quieren van a venir primero. Seguro. ¿Entiendes? Y luego poco a poco los demás. Y cuando se dan cuenta que tú lo que tienes es convicción, te van a respetar. Seguro. Mejor que siempre hacer lo que hacen los demás. Porque entonces ya te respetan. Aunque no te entiendan, te respetan. Que eso es muy importante. Volvemos a lo que decíamos al principio, ser auténtico. Que te respete la gente por ser auténtico. Claro, no es admiración lo que hay que encontrar, es respeto. Si tú le dices a la gente, no uséis WhatsApp, no uséis Telegram, poneros Signal, por ejemplo, o XMPP o lo que sea, no vendrán muchos, pero los que vengan son auténticos. Exacto. Y ahí, ¿tú qué prefieres tener? 100 pseudo amigos que pueden admirarte o no, que es una lucha de egos o de temas narcisistas como es Instagram, TikTok, etc. Exacto. O tener unos pocos pero muy fieles, gente auténtica, que tú también les admiras, que ellos te admiren. O sea, y trabajamos y creamos cosas, vamos. Yo ahí animo también un poco a la gente que no es la masa lo que hay que buscar. A veces está bien para ver cómo se mueve, cómo habla y tal, pero si puedes salirte y quieres ser una persona auténtica, hazlo. Y aquí ya vamos a llegar a la última cuestión. Vamos, porque con tu ejemplo estás ayudando a quitar las cadenas de otra gente. Claro. ¿Entiendes?
Porque a lo mejor hay alguien que a ti te admira o te respeta, y como tú lo has hecho, pues se va a fijar. Pero si tú no lo has hecho, no se hubiera fijado nunca. Siempre tenemos que ir para adelante, tenemos que ir a nuestro camino con lo que creemos. Y otra gente que les puedes inspirar, te van a seguir o no. Pero, ¿entiendes? Tiene que ser una inspiración para la gente. ¿Entiendes? Para algo positivo, no algo negativo, obviamente. Quédate en Facebook porque están todos ahí. Eso no es una inspiración positiva. Muy bueno, muy bueno. Y lo que te comentaba, llegamos ya a la última cuestión. ¿Estás a gusto? ¿Está todo bien? Sí, puta madre. Perfecto. Además, quedamos a hablar contigo. Además, es que mola más porque con un hacker yo soy solo yo hablando normalmente, menos los primeros que salía contigo, los últimos que he hecho son básicamente yo, que he visto una noticia. Y la comentabas y tal. Claro, cuando he visto a un supuesto white hat que no sé qué le vendió esto al otro gobierno, ¡puf! Y yo entro ahí y, claro, y yo digo, pero esto da gusto, ¿entiendes? Poder hablar con alguien y tal. Es como cuando estoy a reuniones 2600 y hablas con la peña, con una cerveza. Qué bueno, qué bueno. Gracias también por tu feedback. La última cuestión que te voy a hacer es un poco ahora que se está hablando mucho, es algo muy antiguo, tú lo sabes también, que es el tema de las inteligencias artificiales. ¿Tú cómo ves las inteligencias artificiales? ¿Qué opinión tienes? Creo que todo lo que hemos hablado del sistema educativo, creo que la inteligencia artificial, tal y como está hoy en día, que también lo he probado, creo que va a hacer a la gente más gandula. Joder. Va a hacer a la gente mucho más propensa a no querer poner un esfuerzo en aprender las cosas. Y a creer lo que le diga una máquina. Claro. Que les falta mucho, claro que les falta mucho. Yo le he dicho muchas veces que me haga le he dicho, venga, hazme un backdoor, por ejemplo, esto. Bueno, no se lo puedes decir así, pero hágame un puerto, por ejemplo, el 2030, no sé qué, con lenguaje de programación Go, no sé qué, vale, pues hace algo, pero es malísimo, ¿entiendes? Y no entiende aún las diferencias. Es que no es una inteligencia artificial, nos lo están metiendo por las narices de la inteligencia artificial, pero no lo es. Es básicamente, es el machine learning, como lo llamaban, ¿entiendes? Son modelos que los programan por una cosa, pero no piensan, no son capaces de saber por qué tú le has dicho, le has preguntado eso. Claro, no es inteligente. No es para inteligencia para nada. Es que además te ríes y todo. Puedes hacer que digan chorradas. ¿Entiendes? Es que sí. Y encima, como está muy capada, y también que me acuerdo que decía, muy bueno, Josep Joubert, decía, la ChatGPT es un mormón, ¿sabes? Que tiene como el rollo un poco puritanista americano y tal, porque tú es como un poco un mormoncillo ahí que le dices una cosa, le dices, no, esto no es así, te dice, tiene usted razón, espera que te digo otra cosa, y te dice lo que quieres oír, básicamente. Entonces, yo también lo veo ahí ahora como está la cosa, por lo menos la que nos dan pública, obviamente la que estoy usando el ejército militar de Estados Unidos, yo no sé cómo está trabajando eso, pero el que hemos probado, le falta mucho. Es, por ejemplo, es pues unas cuantas escaleras para arriba de Google Search. Sí, ¿entiendes? Total. Básicamente es Google, que te sabe, que tiene unas cintas de palabra que es más natural, ¿entiendes? Y parece que te está hablando, pero no tiene ni puta de lo que te está diciendo. Entonces coge unas palabras clave, el algoritmo las busca, las pone juntas, te coge el programa que lo copia de GitHub de otros, que gente que pone ahí su código. Yo ya tampoco lo pongo en GitHub por eso. ¿Entiendes? Lo compró Microsoft, yo ya sabía lo que iba a pasar. Luego salió Copilot. Claro, eso viene con todo eso del software libre que hay de la peña, que a ver si le ponen, están empezando a ponerle pleitos ahora. Vamos a ver dónde llega eso. Muy bueno. La gente está donando los datos. Es que es lo mismo que Facebook, pero en código ahora. Sí, ¿entiendes? Entonces yo moví todas mis cosas a Solhard, que es de otro hacker, también americano, que se movió a Holanda, y él lo hace de eso. Dice, yo no quiero trabajar por una empresa grande, así que lo que he hecho esto, ¿entiendes? Es de pago, también es gratis, pero él vive de eso, básicamente. Y él no tiene JavaScript en ningún lado. Muy bueno. Solo para pagar. Y él lo pone ahí y tal. Y es todo transparente, todo software abierto, de puta madre. Y de hecho hay muchos hackers que tienen ahí sus repositorios. Pero bueno, si no puedes con eso, luego está GitLab, puedes tener tu propio sector. Yo tengo mi propia instancia de GitLab, lo tengo ahí. Claro, exacto, que hay muchas cosas, pero yo no le daría... hay que tener cuidado, porque GitHub ahora mismo es como Facebook del código, ¿entiendes? Y se están abusando de la gente que pone el código ahí, porque lo escanean. Y cuando aceptas y haces tu cuenta, ahí lo pone. ¿Sabes qué? Yo tengo, yo estoy en GitHub, tengo una cuenta que es un mirror, en realidad la oficial es la de GitHub, pero ¿sabes qué pasa? Que tengo mucha gente allí que me sigue
Y claro, es el lugar donde les puedo contestar a temas de mantenimiento y tal. Y en algún momento lo voy a tener que cortar. Ahora que están enviando, de hecho, un correo porque te van a pedir un teléfono para hacer el doble factor de autenticación y yo no lo voy a hacer. Entonces mi cuenta se va a perder. Y me jode un poco porque yo tenía una comunidad ahí, tengo casi 24, 25 proyectos y se van a quedar huérfanos. Y no es por mi culpa, es porque el mundo me hizo así, digamos. No, pero lo que puedes hacer es prepararte si sabes que viene. Mucha gente que tiene comunidades, por ejemplo, en Southside y tal, tienen un clon, un mirror en GitHub, ¿entiendes? Pero cuando entras ahí, el original está del otro lado. Yo lo he hecho eso es. Yo, mi original en todos los software y todo lo que tengo publicado, que tuve que actualizar todos para ponerlo, era la instancia de GitLab y el mirror es GitLab. Claro, exacto. Entonces vas preparando a la comunidad un poco. Estoy con eso. Tal, veniros aquí, lo que sea. Estoy con eso. Claro. Y si la gente no quiere hacerse una cuenta, porque claro, el problema que tiene GitLab pone idea, pero no todo el mundo quiere tener cuentas en todos los lados. Entonces, claro, como no es diverso, no te puedes hacer una cuenta aquí y que se va en otro lado. Sí, ¿entiendes? Claro. Y que la máquina en la que yo tengo la instancia esa es precaria. O sea, no es un maquinote ahí, no siempre está arriba. Y aquí es Shortcut, que es de un tío que podemos fiarnos, que piensa como nosotros. Y luego hay otra, que no me acuerdo, también es europea. ¿Cómo se llamaba la mierda? Hay otra también. Si lo busca lo vas a encontrar. También que es más genérica, que también hay mucha gente ahí, para que la gente no tenga que estar haciéndose cuentas en todos lados. Entonces, claro, es que, ¿qué pasó con la federación? ¿Qué pasó con OpenID? Que se supone que íbamos a poder con una misma cuenta entrar en todos los sitios, todos aquellos protocolos de Google, el OpenID que te piden. Claro. ¿Qué pasó con PubSubHub? ¿Qué pasó con todos aquellos protocolos de federación que yo contribuí con otros hackers a avanzarlos y que al final OpenID, que era una idea brutal, pues nos la quitaron? XMPP resulta que cogió Facebook y el chat suyo cogió XMPP tal cual. Si yo tenía un servidor, Binary Freedom, teníamos unos servidores de los más usados. Claro. Estábamos en la lista y todo de la federación de XMPP. Claro. Nos corrimos por mucho tiempo. ¿Qué pasó con todo esto, tío? Nos lo robaron. Y OpenID, que era para que la gente no tuviese 1000 cuentas, pues tal. ¿Qué te piden ahora? Tú lo has dicho. ¿Facebook o Google? Y te puedes loguear en todos los sitios con Facebook o Google. Pero bueno, ¿y dónde están los OpenID? ¿Dónde está lo libre? Muy bueno ya y un poco hasta aquí. O sea, con Rectos podríamos hablar de mil cosas. Es un placer hablar contigo. Se nos han quedado miles de temas de todo tipo. Volveremos a llamarte, nos gustaría volver a hablar contigo en The Hacker Style y lo que te diría es un poco, si quieres despedirte o decir lo que tú quieras, pues adelante. Nada, que ánimos, que la vida no es fácil, que todo lo que queremos algo tenemos que pasar por el camino duro y que los que estéis en Madrid, la tradición, no voy a explicar lo que es el 2600 mucho porque si no, pero lo podéis ver. Que lo busquen. Claro, tenemos la página web 2600.madrid porque todos los primeros viernes del mes tenemos una reunión, que más una reunión es un encuentro de amigos, ¿entiendes? Nos tomamos unas cervezas y eso, y luego el que se quiera se queda y nos vamos de copas, ¿entiendes? Pero si quieres estar con gente que te apoya, que piensa como tú, pues nada, pásate, que te vamos a recibir con las manos abiertas. No importa que acabes de empezar, no importa que seas bueno o malo con una tecnología, no importa, porque el hack no tiene por qué ser bueno con una tecnología. A lo mejor tú entiendes de algo que yo no entiendo y seguro que voy a aprender algo de ti. Buenísimo, buenísimo. Y a nuestra audiencia, pues muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Hola, somos The Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.